Bueno, pues bueno, hoy voy a hablar del Museo de las Colecciones Reales, un poco porque Ángela me había pedido que hablara de que era una clase teórica de las preocupaciones que teníamos y otra sobre algún trabajo nuestro o varios trabajos, pero me parecía más bonito centrarme en una obra histórica que como la Mezquita de Córdoba y luego una aplicación práctica de una intervención efectivamente sobre un entorno construido, ¿no? Sobre el entorno muy específico, ¿no? Que como bien ha dicho Ángela, a nosotros desde aquí, desde España y desde Europa, nos encanta ver cómo en Brasil hay una cierta desinhibición, ¿no? A la hora de encontrarse con el patrimonio, que nosotros, por las razones que sean históricas o de formación, ¿no? O quizás legales incluso, aquí tenemos hasta un delito, ¿no? Si un delito penal, o sea, si tú dañas un edificio, puede ser, es una obra de arte, pero vamos, en general, un edificio que esté catalogado, es decir, que tenga un cierto valor histórico-artístico, por un valor por encima de, atender, 300 euros, que no es nada, ¿eh? O sea, si tú haces algo que dañe un edificio, ya se te pueden hacer un juicio que puedes acabar en la cárcel, ¿no? O sea, que yo creo que quizás haya una cultura de preocupación sobre el patrimonio que tiene que ver con la cultura, efectivamente, que tiene que ver con el pensamiento, pero que tiene también, digamos, está relacionado con muchas cuestiones también incluso legales, ¿no? El proyecto que voy a hablar hoy es un proyecto, no es de Emilio Tuñón, es un proyecto de Mansilla y Tuñón. Aquí traigo una foto de Luis, que nos gustaba tanto hacer los proyectos, ¿no? En carretera, ¿no? Hablando y charlando y comentando, ¿no? Lo que llamamos nosotros el método conversacional. Nosotros pensamos que la arquitectura se debe producir como una conversación con el mundo, como una conversación entre los actantes que trabajan, que están trabajando en el proyecto, ¿no? Pero también entendemos así la docencia y también entendemos así digamos, la práctica, ¿no? O sea, tanto la docencia práctica y crítica, nos parece que el método conversacional, el método en el cual las personas hablan con las cosas y con los objetos y con los lugares y se establecen las relaciones entre ellos, nos parece muy interesante. Bueno, traigo esa imagen solamente para acordarme de nuestro querido Luis, que falleció hace ya 9 años y del cual hablaremos un poco más tarde, ¿no? Nuestra oficina es una pequeña oficina, la verdad, de escala muy menuda. En Madrid las oficinas no son grandes oficinas. Digamos que Moneo, en los momentos más grandes, llegaba a tener 20 personas, ¿no? O sea, son oficinas de una escala pequeña, ¿no? O sea, que nosotros trabajamos, cuando estábamos con Luis, trabajamos unas 12 personas, ahora trabajamos unas 6 en este espacio que es una antigua carpintería, ¿no? Una antigua carpintería que nos gusta también esa condición de la relación con lo material, ¿no? Con el origen de donde estamos trabajando y con esa sensación un poco de que ahí pues, se ha hecho mucha obra artesanal, ¿no? En el espacio en el que estamos, ¿no? Y otra cuestión muy importante de nuestra oficina es que nos gusta mucho entremezclar la docencia con la práctica, ¿no? O sea, esta es la oficina, ahí está Luis, estoy yo, digamos, con la práctica y con la docencia, ¿no? En estas clases de práctica crítica, del máster de práctica crítica, que prácticamente lo llevábamos en la oficina cuando llevábamos. Yo luego dirigí el máster también, y entonces había clases que se producen en las propias escuelas de arquitectura, pero también había en aquel momento mucha vocación de que la gente pasara por las oficinas y las discusiones se hicieran en entornos de trabajo, ¿no? La verdad es que es bonito ver estas escenas porque ya ahora las vemos tan lejanas ya un año después, no estar ahí todos acurrucados frente a una mesa con los trabajos encima de la mesa, ¿no? O en estas discusiones de Princeton, ¿no? En las cuales también trabajábamos en estos juries ahí en la oficina todos juntos, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Que yo creo que son bonitas, ¿no? Esa vocación que tiene nuestra práctica de disolver los límites con la docencia, ¿no? De disolver los límites con la docencia, que por ejemplo aquí este es el libro que nos editaron cuando estuvimos dando clases en Princeton, que se llamaba From Rules to Constraints, que habla un poco digamos, esa vocación que tiene nuestro trabajo de tratar de encontrar un conjunto de reglas, un conjunto digamos, de las leyes que son las que te habilitan luego a hacer los proyectos, ¿no? Se establece una serie de reglas que parten del hecho de que cualquier obra de arquitectura
se hace en un mundo real, en un mundo físico, y que está regida por ciertas constricciones, ¿no? Sacar potencia o sacar interés o hacer bueno aquello que son pues, cuestiones legales o cuestiones sociales o cuestiones urbanas, convertirlo en arquitectura, ¿no? Trabajar con la construcción, trabajar con las dificultades para, digamos, obtener toda dificultad para nosotros es una oportunidad, ¿no? Bueno, ahí se ve esa foto de un museo que hicimos, que era el Museo de Castellón, en el cual teníamos unas letras que a su vez eran unas letras que eran unas vigas, cada vez eran las letras del museo, y que, bueno, las hicimos en Madrid, a 400 kilómetros de Castellón, y las tuvimos que llevar en autobús, en camiones, ¿no? por toda España, ¿no? La verdad es que es una imagen que siempre nos gusta recordar porque fue un momento interesante, ¿no? En el cual íbamos con estas letras que tenían esa cosa como de casi de culturizar el paisaje, ¿no? Pero bueno, esas letras a nosotros nos gusta mucho ver siempre esta imagen, ¿no? La imagen de los conductores, ¿no? Los conductores de los trucks, de los camiones, cuando empezamos a las 5 de la mañana, montamos las letras, dimos las instrucciones de que tenían que ir todas en orden, pues estos dijeron, bueno, estos arquitectos son totalmente idiotas, ¿no? Estos arquitectos, ¿por qué están haciéndonos hacer esto, ¿no? Y claro, nosotros, bueno, oye, ves que es interesante porque es una especie de performance que así permite, digamos, lanzar la idea del Museo de Castellón como una pieza que aparece ahí en el paisaje y tal. Esto es a mitad de camino, ¿no? O sea, a mitad de camino ya se les ve a todos ya contentos, ¿no? Contentos con el trabajo que están haciendo, ¿no? Tanto que empiezan incluso a parecerse ya las letras, ¿no? O sea, fijaros vosotros esta M con estos ángulos, ¿no? Y esta cosa que tiene aquí este mismo ángulo, ¿no? O esta U, a ver si lo consigo, esta U que hay aquí, ¿no? Que en el fondo es como esta barriga de aquí, o esta S, que es esta doble barriga, ¿no? Realmente. O esta U, que también vuelve a ser una barriga, ¿no? Pero el más increíble de todos es esta E, ¿no? Mirad la E. O sea, ni aunque lo intentes, si tú tienes una letra detrás inclinada, si tratas de inclinarte como ella, te inclinarás para el otro lado, te inclinarás de diferente manera, ¿no? Hay una especie de metamorfosis, de transformación de las personas a través de la arquitectura, ¿no? Nos parece que la docencia y la práctica tiene que ver con esto, tiene que ver con una práctica, o sea, un trabajo de enseñanza, de enseñar a las personas, a las personas normales, ¿no? Cómo se usa la arquitectura, qué interés tiene la arquitectura, ¿no? En este caso también a los estudiantes, ¿no? Nos parece que siempre la arquitectura tiene este contenido docente, este contenido de disolver los límites entre la práctica, la teoría y la docencia, ¿no? Bueno, en la oficina también editamos una pequeña fanzine. Cuando estaba con Luis, la verdad es que hemos estado editándola durante 20 años, ¿no? En el cual íbamos recogiendo pues, temas que nos interesaban a nosotros y temas que le interesaban a otros arquitectos, ¿no? Y es bonito ver cómo esos temas en el fondo van construyendo un soporte que permite luego habilitar las herramientas para construir o para desarrollar los proyectos, ¿no? En principio, bueno, había temas, por ejemplo, de conversaciones en voz baja que escribimos Luis y yo, que nos hacía mucha gracia porque era un texto que hablaba un poco de la dificultad de la arquitectura, ¿no? Pero por otra parte de la vocación que tiene la arquitectura de desarrollarse como una conversación con el mundo, ¿no? Esa sensación de que todo en la arquitectura tiene que ver con esa conversación que tú estableces entre los actantes que producen la arquitectura, pero también con el mundo, ¿no? Y es una conversación que querría ser en voz baja, pero a la vez produce mucho sufrimiento, ¿no? Claro, es que la imagen que ponemos es esta imagen de la sesión de Catch de Doanu, ¿no? En la cual están ahí peleándose, ¿no? Y sufriendo, ¿no? Pero en el fondo hay esa relación entre las tres personas, ¿no? Esa relación que es como una conversación, así entendemos que es la arquitectura, ¿no? Una conversación que tiene su parte de sufrimiento, su parte de esfuerzo, su parte de pelea, su parte de lucha, ¿no? Otro tema del que nos interesaba, que ya lo comenté ayer, es esta idea de la repetición y el azar, ¿no? En el fondo, decía Jacques Monod que todo en el universo era fruto del azar y la necesidad, ¿no? Jacques Monod es un teórico, digamos, es un biólogo que le dieron el premio, ¿cómo se llama? El Nobel, ¿no? Le dieron un Nobel y que escribió un pequeño librito muy pequeñito, muy de comunicación que se llamaba El azar y la necesidad. Y él decía cómo en realidad
todo en el universo. Él hablaba de biología, pero se refería a todo, ¿no? Él decía, el libro empieza contando una historia muy bonita que dice, si un marciano, imaginando que hubiera marciano, llegara a la Tierra, ¿no? Y tuviera que distinguir a través de características físicas o visuales, ¿no? Sin entrar en cuestiones de ADN, ni cuestiones celulares, ni cuestiones de átomos, ¿no? Más complejas, no, simplemente a pura vista, qué es artificial y qué es natural, ¿no? En el fondo, las dos características más importantes de los elementos artificiales son la geometría y la repetición, ¿no? La capacidad de repetición. Aquí lo vemos en estas casas de Marrakech, ¿no? Que hablábamos ayer, ¿no? Son casas que responden a una tipología que se ha optimizado por años y años y años, y en las cuales esa casa-patio acaba siendo todas iguales entre sí, ¿no? Y tiene un sistema de geometría, pero también tiene un sistema de repetición, ¿no? Pero ese sistema de repetición se enfrenta con una cierta condición de azar, ¿no? Una cierta condición de azar o de complejidad, que es un poco de lo que hablábamos ayer también cuando hablábamos de la mezquita, ¿no? Este es un textito de Federico García Lorca, ¿no? Que hablaba sobre la arquitectura del Cantejondo, ¿no? Que es muy bonito, pero nosotros, en realidad, era un texto sobre el terreno que está vacío, ¿no? Que en realidad, cuando Le Corbusier llega a Chandigarh, él dice, el terreno estaba vacío, ¿no? Es decir, él se siente como un demiurgo que parte de cero y construye la ciudad de Chandigarh desde cero, ¿no? Pero en realidad eso se da muy pocas veces en la historia de la arquitectura, ¿no? Los arquitectos no trabajamos sobre un terreno vacío. Nos gustaría que el terreno estuviera vacío, pero sin embargo el terreno está lleno de contenido, de huellas, de trazas, digamos, de pensamientos, de personas que han vivido ese espacio, de palabras que se han dicho en ese espacio, ¿no? Todo resuena en los lugares, ¿no? Y eso es muy importante, los terrenos no están vacíos, como dice Le Corbusier cuando llega a Chandigarh, sino los terrenos están llenos de contenido, llenos de palabras, llenos de condiciones, ¿no? Y eso es quizás de lo que va esta conversación, ¿no? O esta charla que voy a dar yo hoy, que es sobre esos lugares que están tan llenos de contenido que uno, cada paso que da, se va encontrando las palabras de las anteriores personas con las que trabajaron. Y la geometría, ¿no? Hemos hablado de la repetición, de Jacques Monod, la repetición y la geometría, ¿no? La geometría, que es en el fondo también una característica propia del ser humano, ¿no? Que en el fondo conocemos la geometría que viene dada por las matemáticas, conocemos la geometría cartesiana o las geometrías más complejas, pero también hay una geometría de la memoria, aquella geometría que se traza a partir de esas trazas, que se dibuja a partir de esas trazas, de esas palabras, de esos lugares, de esa complejidad que tiene cada terreno, cada sitio donde va a ocurrir un proyecto. Y este era otro texto del circo en el cual hablábamos de 6 paisajes, hablábamos del Musac, que es un museo que hicimos en León, pero en realidad hablamos de los 6 paisajes que a nosotros nos interesaban para la arquitectura, que eran el personal, ¿no? Que habla de la igualdad y la diversidad, ¿no? Siempre hemos hecho una arquitectura que nos interesaba esa condición de lo igual y lo diverso, ¿no? Quizás porque somos una generación que hemos vivido el salto, digamos, de una dictadura a la democracia en España, ¿no? Y por eso valoramos tanto el respeto a la persona y el respeto a las diferencias de las personas, ¿no? El hecho de sentirnos iguales y diferentes nos parece algo tremendamente hermoso, ¿no? Que es la base de la democracia, pero también es la base de la arquitectura, ¿no? La arquitectura acaba siendo repeticiones de cosas que son iguales, pero a la vez son diferentes. Y esa valoración de aquello que es igual, porque es una optimización, y aquello que es diferente, porque es una cualificación, el respeto a todo esto es la base de nuestro trabajo. Hay una condición intelectual, ¿no? Que habla de los procedimientos de oscilación, ¿no? En el fondo de la arquitectura, cuando hablo que se produce como una conversación continua, hay una especie de juego de oscilación entre ideas y cosas, ¿no? Uno tiene una idea y entonces lo plasma en un dibujo y ese dibujo es una maqueta y de repente esa maqueta nos lleva a otra idea que es diferente y a su vez volvemos a otro dibujo y ese dibujo nos vuelve a llevar a otra idea, ¿no? Esa oscilación entre las ideas y las cosas que se produce constantemente en la conversación quizás sea el soporte intelectual de nuestro trabajo, ¿no? La geometría era material, que ya hemos hablado un poco de la importancia de lo geométrico, pero también de lo material, ¿no? Son las condiciones o las herramientas, digamos, más elementales con las que los arquitectos trabajamos, ¿no? La historia, ¿no? La relación con la historia, la relación con esas trazas, con esas huellas, con esas palabras, con esos, digamos, situaciones que hacen que el terreno no esté vacío, sino que en realidad el terreno esté lleno, ¿no?
Y la condición artístico y social, ¿no? En el fondo, no es que entienda que la arquitectura es un arte, ¿no? Esto ya lo digo de primeras. Pienso que la arquitectura, hay un texto muy bonito de Antón Capitel, un profesor nuestro, que decía que la arquitectura es un arte mediado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es un arte... No, la arquitectura es un arte impuro. Y es un arte impuro, el libro se llama La arquitectura como arte impuro, porque es un arte mediado, ¿no? Porque es un arte que en el fondo tiene que ver con la artesanía, tiene que ver con cómo los constructores hacen las cosas, tiene que ver con los problemas legales, tiene que ver con los promotores, tiene que ver con los políticos, tiene que ver con los problemas sociales, que sería en el fondo lo más importante de la condición artística, si lo tiene la arquitectura, que es su contenido social, ¿no? Y por último, la relación con la naturaleza, ¿no? Estos 6 paisajes que en este texto hablábamos del Musac, en realidad también estarían dentro de lo que voy a comentar hoy sobre el Museo de Colecciones Reales. Pero si tengo que hablar algo sobre el Museo de Colecciones Reales, es algo que ya hablé ayer, que es cómo en el fondo la arquitectura se produce a lo largo del tiempo, ¿no? Es un proceso largo y dilatado en el cual hay un tiempo que se desarrolla mientras uno piensa el proyecto, hay un tiempo de la construcción y hay un tiempo de la vida de los edificios, ¿no? Y valorar esos 3 tiempos como algo positivo es muy importante para los arquitectos. Yo creo que vivimos en una sociedad que, digamos, consecuencia o una situación, consecuencia del capitalismo avanzado, ya el tardo capitalismo, ¿no? En el cual la velocidad, la construcción, como negocio que se considera, acaba imprimiendo una velocidad a los hechos de la arquitectura que no debería ser así. La arquitectura nunca se ha producido como algo instantáneo, como algo rápido, como algo que tiene que ser consumido y demolido, sino que en realidad la arquitectura ha llevado siempre procesos muy largos de pensamiento, procesos muy largos de construcción y procesos muy largos de habitación, ¿no? Y esos procesos muy largos son los que yo considero que son los materiales principales de la arquitectura. Podemos hablar de la construcción, podemos hablar de la geometría, podemos hablar de tantas cosas, pero en el fondo es el tiempo con lo que trabajamos los arquitectos, mucho más que con el espacio, ¿no? El tiempo es lo más importante de aquello que tenemos que trabajar. Y en el fondo, el espacio todavía nosotros lo podemos manejar y controlar, pero el tiempo es algo que discurre con cierta independencia de lo que nosotros hagamos. Bueno, como he dicho, vamos a hablar del Museo de Colecciones Reales. El Museo de Colecciones Reales es una ampliación, ya lo digo para que lo entendamos, es una ampliación del Palacio Real de Madrid, ¿no? El Palacio Real de Madrid quizás es, digamos, uno de los edificios más importantes que tenemos en Madrid. Es un edificio también con una larga historia, ¿no? Que podríamos, que la trataré de contar muy rápidamente, pero es uno de los edificios, digamos, más importantes en el cual los turistas también entienden que es un lugar que tienen que ir, ¿no? Pero es un lugar, es un palacio real vivo, ¿no? Muchos monumentos de estos del siglo XVIII son lugares que se visitan porque en realidad hay que visitarlos y ya son lugares muertos, son museos, ¿no? Pero el Palacio Real sigue siendo el lugar donde se produce, digamos, la mayoría de las actividades de nuestra presidencia de gobierno, de las actividades de la monarquía, ¿no? Que son las que, digamos, rigen nuestro sistema democrático monárquico, ¿no? Que es una cuestión curiosa, pero bueno, pero cualquier presentación de credenciales, cualquier embajador, cualquier actividad se produce en este lugar. Por lo tanto, hay unas relaciones entre el turismo y la vida del propio museo que yo creo que son bastante hermosas, ¿no? Que acaba siendo un edificio que muchas veces te lo encuentras en pleno uso, como está aquí en esta, digamos, presentación probablemente de credenciales de algún embajador probablemente americano. El Museo, el Palacio Real. El Palacio Real es el origen, ¿no?, de todo Madrid, ¿no? Esto es bastante curioso, ¿no? Todo Madrid se gesta en este punto, ¿no? En este punto que está aquí. En realidad, aquí tenemos el río, que es el río Manzanares, ahí tendríamos la casa, la casa de campo, ¿no? Y aquí, este es digamos, el lugar donde se origina Madrid y desde donde crece. Este es para allí es el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Entonces, Madrid crece desde este punto hacia el este, ¿no? Crece siempre hacia allá, ¿no?
Porque aquí en realidad había un desnivel, imaginémonos, desde aquí, lo existe todavía, desde aquí hasta aquí, de unos 30 metros, ¿no? En realidad es una colina, ¿no? Donde está el origen, ¿no? Es bonito ver cómo todo el Madrid histórico surge a partir de este punto, ¿no? En realidad va formándose, si uno lo observa, luego estos son las cercas de Madrid, ¿no? Entonces van formando estos, digamos, ampliaciones de Madrid, casi como construcciones de pavimentos de adoquines, ¿no? Que van haciendo círculos concéntricos en lo que se llaman las cercas de Madrid, los diferentes crecimientos de Madrid. Porque aquí lo que había originariamente, el origen de Madrid está en una pequeña fortificación, en una alcazaba construida en tiempos de Mohamed I, que estamos hablando del 850, el siglo IX, más o menos, el 850, 880, que Mohamed I, para que nos hagamos una idea en relación a la historia que os conté ayer, es el emir de Córdoba, que está justamente después de Ramán III. Ayer comenté que él no tenía mucho interés en la mezquita y que no hizo nada, porque él en realidad tenía mucho interés en el control del territorio digamos, del emirato cordobés, ¿no? Y entonces por eso aquí implanta una pequeña fortificación, una alcazaba, cuyo objetivo fundamentalmente era el control de la Marca Media, que era el límite del territorio andalusí, de Al-Ándalus, en mitad de Castilla, y el control de Toledo, ¿no? O sea, en realidad es un lugar intermedio, pero de control o de vigilancia para posibles ataques, digamos, de los reinos cristianos, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica vamos, yo creo que se ve mejor aquí? Este es el primer plano que hay de Madrid, que es este Marcel y Frédéric de Witt, ¿no? Que es de 1622, ¿no? Y es el primer plano que está dibujado de Madrid propiamente, ¿no? Aquí está el río Manzanares, estos son las huertas, ¿no? Y desde aquí hasta aquí hay un desnivel, no está muy bien reflejado, pero se ve un poquito ahí, de unos 30 metros, ¿no? Y aquí es donde se construye la alcazaba, ¿no? Esa alcazaba tenía aquí una pequeña medina, que era una pequeña ciudad hispano-musulmana ligada a este castillo, a esta fortificación de tiempos de Mohamed I, ¿no? Es decir, que tenemos aquí la alcazaba, ¿no? Tenemos aquí la medina, que es esta zona de aquí, más bien, y está la Almudaina, que es la zona aristocrática dentro de la medina, ¿no? En realidad tenemos que, por lo tanto, el origen de Madrid está en una fortificación, en un pequeño fortificación que se construye aquí y que luego, posteriormente, se empieza a construir una pequeña villa en torno a esto, ¿no? Es bonito, como decía antes, ver cómo Madrid, ¿no? Va creciendo desde este punto con las diferentes cercas que se ven perfectamente, ¿no? Ahí sobre todo se ven estas cercas y luego ya van creciendo, ¿no? Pero es interesante porque Madrid está en el centro geométrico de España, pero en realidad para los hispano-musulmanes, para el Emirato de Córdoba, en realidad estaba en la frontera, ¿no? En el fondo del tiempo es bonito cómo cambian las cosas, ¿no? Está en la frontera entre los territorios del Emirato de Córdoba y los reinos cristianos del norte, ¿no? Está en esa frontera, existe este lugar, ¿no? Entonces es bonito ver cómo en realidad Madrid, cuando ya es conquistado, ¿no? Por Alfonso VI, ¿no? Más o menos hemos hablado de que el Alcazaba es del 850, 880, pues unos 50 años después, unos 100 años después, mejor dicho, lo conquista Alfonso VI, ¿no? Y empieza a ser que es de la Trastamara, ¿no? Y ahí se empieza digamos, a transformar la alcazaba. Esto es muy importante, a mí me gusta mucho esto. La alcazaba se transforma en alcázar, ¿no? La alcazaba se transforma en el alcázar, que en el fondo demuestra mucho la dependencia del propio castellano. El castellano tiene su origen latino, pero tiene mucha influencia de términos hispano-musulmanes, ¿no? Porque de alcazaba se transforma en alcázar, sin hacerle ninguna modificación, porque cuando Alfonso VI conquista esta fortificación, se hace con la pequeña villa, se hace con el pequeño fortificación y se queda ahí instalado. Los Trastamara, que es digamos, la dinastía de Alfonso VI, en realidad se ubican allí, ¿no? Y utilizan, no se ubican, no es la capital de España, pero sí lo utilizan como residencia temporal, ¿no? En concreto Enrique III, etcétera. Bueno, hay un momento en el cual ya Carlos I, que ya pasamos de los Trastamara a los Austrias, decide
que la capital de España debería de estar en Madrid. Entonces, pero eso lo decide por una cuestión geométrica ya. Cuando ya tenemos toda España, lo han unificado los reyes católicos, Carlos I decide que la capital se encuentra en Madrid por una cuestión geométrica, ¿no? Que está equidistante de los demás. Pero en realidad Madrid, ¿qué era en aquel momento? Pues Madrid era un pequeño villorrio. Era un villorrio en mitad de la Mancha, en mitad de Castilla, ¿no? Con unas construcciones prácticamente de una sola planta, que eran herederas de aquella pequeña fortificación hispano-musulmana que no tenía mayor trascendencia. Y de hecho, la geometría de sus calles y de su organización es una geometría propiamente de crecimiento aleatorio, un poco de ciudad, digamos, medieval, ¿no? ¿Cómo era ese alcázar? ¿Cómo era esa alcazaba primero y cómo era el alcázar? En realidad, el primer dibujo que tenemos de esa alcázar es este de Cornelius Vermeyer, que es, en el fondo se ve cómo la arquitectura del alcázar cristiano ya, del alcázar de los Trastámara, en el fondo era el propio alcázar, la propia alcazaba hispano-musulmana transformada en una arquitectura, digamos, ya no fortificada, como se ve aquí las almenas, sino ya con sus cubiertas, ¿no? Digamos, dejando muy claramente la herencia, digamos, hispano-musulmana en ese palacio, ¿no? La verdad es que es interesante ver cómo en realidad los Trastámara y luego los Austrias deciden que esa pequeña fortificación que estaba ahí en mitad de la nada acaba siendo el palacio real de la casa de los Austrias, ¿no? Entonces, claro, en realidad Carlos I se encuentra con esto y empieza ya a hacer transformaciones, ¿no? Igual que luego lo sigue haciendo Felipe II, y ya es Felipe III y Felipe IV los que deciden transformar este conjunto de construcciones o esa aglomeración de construcciones de origen hispano-musulmán en ya un palacio, digamos, moderno, ¿no? Aquí de corte herreriano en cierto sentido, como esta fachada que hace Juan Gómez de Mora, aunque en realidad la había diseñado previamente su tío Francisco de Mora. Pero bueno, aquí es bonito ver otra vez esa fachada que en esa condición neoclásica que tiene acaba jugando con esta idea de la repetición, ¿no? De la repetición de huecos todos iguales, ¿no? Y la irrupción de los puntos singulares con las torres, con la puerta principal y con la otra torre, ¿no? En el fondo esto no es más que una máscara que está tapando lo que había detrás, que es la antigua alcazaba, ¿no? Cuando llega ya, digamos, cuando cambia la dinastía de los Austrias, ya digo, se han instalado en Madrid como capital del Estado español, ¿no? Bueno, como capital de España, pero aceptan ese alcázar hispano-musulmán y la decentan más o menos, ¿no? Pero cuando llega ya Felipe V, que es cuando pasamos de los Austrias a los Borbones, cambia la dinastía, en realidad Felipe V, que era un rey francés, ¿no? Venía de Francia, en realidad él tenía toda la formación francesa, se encuentra con ya estamos en el barroco en Francia, ya se están haciendo los grandes palacios barrocos, ¿no? Y él se encuentra con esa aglomeración de construcciones, con una fachada, digamos, barroca, pero manierista, un poco herreriana y muy estricta, muy austero, con un palacio real tremendamente austero, ¿no? Y durante muchos años él convive con esos espacios, transformando los interiores en espacios más acogedores, ¿no? Pero ya en 1734, en la Nochebuena de 1734, se produce un incendio, ¿no? en el antiguo Alcázar, y entonces él decide, bueno, ya se quema todo, ¿no? Decide que hay que hacer un nuevo palacio. Y es un palacio barroco al modo francés, ¿no? Y llama a Filippo Juvarra, que es el arquitecto, digamos, del Star System o el arquitecto de moda en aquel momento, ¿no? Oye, y llega allí Filippo Juvarra y llega allí y dice, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Entonces le dice Felipe V, pues tienes que hacer aquí un palacio barroco, ¿no? ¿Un palacio barroco dónde? Dice, aquí. Y entonces se encuentra con un lugar, con todo esto que se ha descrito, un lugar que es un desnivel, ¿no? De unos 30 metros, una montaña, una pequeña colina de 30 metros, encima unos antiguos restos hispano-musulmanes, con luego una fachada añadida, con todo quemado, con todo en ruina, ¿no? Bueno, el pobre Juvarra casi le da un síncope. Dice, no, hombre, yo prefiero hacer un palacio barroco en un plano perfecto, ¿no? Allí en los altos de San Bernardino, que es más o menos al lado de una zona que está cerca, ¿no? Dice, no, yo quiero hacerlo aquí. Entonces él, con independencia de lo que dice el rey, ¿no? De lo que dice Felipe V, él traza
este superpalacio, ¿no? Con 4 palacios, con 4 patios de armas, ¿no? El patio de armas y 3 patios principales, ¿no? Una estructura barroca muy austera, ¿no? Muy en el fondo trasladando esa arquitectura hedonista francesa, ¿no? Aunque él fuera italiano, pero esa arquitectura barroca de los palacios reales franceses, trasladándolo a una arquitectura más castellana, ¿no? Y bueno, se tiran y el rey dice, no, yo no quiero construir eso allí, porque yo quiero estar, y a mí esto es lo que me llama la atención, ¿no? Y es en el punto casi más interesante, dice, yo no quiero estar allí en otro sitio, yo quiero estar aquí, donde estaban mis ancestros, que son los Austrias, que son los Trastamaras, pero que también son los reyes moros, es decir, los reyes hispano-musulmanes, ¿no? Y esto es importante porque ahí entendemos que aunque han estado en guerra durante muchos años, prácticamente 800 años, los reyes cristianos con el emirato y con el califato y con luego los nazarís y con todos, en el fondo de la cuestión lo que hay es una sensación de que estos, es decir, los hispano-musulmanes, también forman parte de la historia de España y por eso Felipe V, que es una persona que viene de Francia, pero tiene que integrarse en el mundo español, dice, yo quiero estar donde estaban mis ancestros, tanto fuera la Casa de Austria como la Casa de los Trastamara, como los reyes musulmanes, ¿no? Y entonces, bueno, pues Yubarra se desespera, ¿no? Se desespera y se tiran 2 años discutiendo, ¿no? Esto es importante, se tiran 2 años discutiendo el rey arquitecto y al final muere el arquitecto. Muere el arquitecto. Esto quizás es la enseñanza más importante que os voy a dar hoy, a todos los estudiantes que estáis ahí. Tener mucho cuidado con llevar la contraria al cliente, porque en realidad el que acaba muriendo siempre es el arquitecto. O sea que en el fondo, ¿no? Hay que decidir si uno quiere estar del lado del cliente o no. Y cuando muere el arquitecto, pues Felipe V dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Llamamos otra vez al Star System? Dice, no vamos a llamar al Star System, que venga Sacchetti directamente, que es un discípulo de Yubarra, que está allí, también es italiano, y que haga el palacio. Entonces Sacchetti llega allí y dice, ¿qué hay que hacer? Y dice, un palacio encima de las ruinas del antiguo Alcázar y Alcazaba y sobre esta montaña, sobre esta pequeña colina. Y dice, pues lo hago. Y entonces lo que hace es una tipología bastante bonita que coge, si os fijáis, coge este palacio, que es el palacio barroco de Yubarra, coge este trozo y lo repite haciendo simplemente un patio. Es decir, en realidad también Sacchetti se da cuenta que la monarquía española, que aparenta ser muy rica, en realidad no lo es tanto. Y entonces construye un palacio, que es este palacio, que es como un módulo solamente del palacio de Sacchetti, hecho que en realidad se inventa una nueva tipología, que es el Palacio Real en altura, porque en realidad es un palacio que tiene 5 plantas para abajo, desde aquí hasta aquí hay 30 metros de desnivel, hay 5 plantas para abajo y hay 5 plantas para arriba, ¿no? En el fondo es un palacio real en 10 plantas, ¿no? Que eso no existía en ningún sitio del mundo, ¿no? Es un palacio muy concentrado, es el palacio de planta más pequeña de Europa, Palacio Real, pero el que tiene más metros cuadrados. Es una paradoja bastante curiosa, ¿no? Y que en realidad lo que hace también Sacchetti, y esto es a donde yo iba, plantea que este es el Palacio Real que hay que construir, estas son las rampas que permiten bajar con caballos y bajar de arriba a abajo, que también las diseña él, y dice, y este palacio, si tiene que crecer, hacia donde debe crecer es hacia el sur, que es este lado, ¿no? Esto sería el norte, esto sería el sur, y debe crecer formando un patio de armas, no lo hace él, ¿no? Pero él dice, si esto crece, debería estar así, y debería crecer con esas 2 alas hacia el sur. Es decir, que él plantea un palacio muy concentrado, un palacio en altura, pero deja en el aire la cuestión de que ese palacio, si tiene que crecer, debería crecer hacia el sur de esta manera que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos lo que sería el Palacio de Sacchetti, el sistema de rampas proyectado por Sacchetti, que no las hace, la colina, ¿no? El desnivel, y la propuesta de crecimiento del Palacio Real hacia el sur, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues con los años llega Sabatini, construye este otro trocito, ¿no? Unos años después, también en el siglo XVIII, pero un poco más tarde, y luego empiezan a construir el sistema de rampas, ¿no? Que está aquí. Más adelante, ya en el siglo finales del XIX, principios del XX, pues Segarra y Repullés, que es un arquitecto español de origen catalán, construye estas, lo que son las salas del patio de armas para seguir creciendo hacia el sur, ¿no? Pero en ese momento ya se empieza a construir la catedral, enfrentando los 2 poderes, ¿no? El poder de la Iglesia con el poder del Estado, ¿no? Y queda esto incompleto, ¿no? Es esta situación
en la que nosotros nos encontramos el proyecto, y en el fondo donde acabamos nosotros es completando al menos este ala, el ala a poniente, siguiendo las trazas del Palacio Real. Es decir, que si nosotros nos preguntan qué es el Museo de Colecciones Reales desde el punto de vista histórico o de la tradición del lugar, que es ese origen de Madrid, desde donde crece Madrid hacia el este, y desde el punto de vista urbanístico tendríamos que decir que el Museo de Colecciones Reales es la extensión natural del Palacio Real hacia el sur, ¿no? Ya diseñada por Sacchetti, ¿no? En el fondo, la intervención del arquitecto contemporáneo del siglo XXI, lo que es decir, simplemente ante esta superposición de una arquitectura del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX aquí y del siglo XX con la catedral, la arquitectura del siglo XXI lo que hace es completar todo ese sistema, incluso completar el sistema de rampas de Sacchetti, ¿no? Bueno, ¿qué sería? El siguiente paso sería decir, ¿cuál es la colección que tenemos que tener? Pues es una colección peculiar, ¿no? Es una colección de muchas piezas, de muchísimas piezas, tiene casi 40.000 piezas, ¿no? Y que en realidad son piezas que tienen la mejor colección de tapices, ¿no? Del mundo, si no fuera por la de Lisboa, no, si no fuera los tapices, si no fuera la de Estambul, ¿no? Que en Estambul hay una de tapices mejor que la que tenemos nosotros, ¿no? Es la mejor colección de armas del mundo, si no fuera por la de Lisboa, ¿no? Que es la mejor, ¿no? No, la de Austria, perdón, y una colección de carruajes, la mejor del mundo, si no fuera por la de Lisboa. Ya llego al final a la de Lisboa. Perdón, o sea que los mejores tapices casi son, pero son los de Estambul, los mejores armas casi son, pero son las de Viena, y los carruajes casi son los mejores, pero son los de Lisboa. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad es una colección bastante interesante, bastante intensa, de arte suntuario, es decir, de arte que se desarrolla en la vida, digamos, de los monarcas, ¿no? Que tiene sus colecciones también de arte, y de hecho el Museo del Prado, toda la colección viene precisamente de las colecciones reales. ¿Cuál es el proceso? Pues en realidad hemos hablado desde Mohamed I, ¿no? En el siglo IX, ¿no? Pero en realidad, si hablamos del Museo de Colecciones Reales propiamente dicho, el origen no se remontaría tan atrás, sino diría que en el 36, justamente antes del inicio de la guerra, se expropian las propiedades de la monarquía y se deciden que pertenecen al Estado español y que deben ser mostradas al pueblo, ¿no? Entonces, el gobierno de la Segunda República de Azaña dicta un decreto, que es el decreto de la construcción o de la creación del Museo de Armas y Carruajes. Estamos hablando del 36, por lo menos estamos hablando de hace ya 90 años, ¿no? 80 años, ¿no? 85 años, ¿no? Estamos hablando desde hace 85 años. Este asunto del Museo de Colecciones Reales se viene trabajando en Madrid. Pero en realidad, bueno, durante toda la época de Franco se está estudiando cómo hacer ese museo, pero cuando llega la democracia, en el 99 se hace un concurso, se hacen dos concursos en realidad, uno en el 99, otro en el 2002, en el 2006 empezaremos las obras, en el 2017 las acabaremos, ahora estamos con el proyecto Museografía y esto se abrirá en el 22. Eso quiere decir que nosotros llevamos trabajando unos 22 años en este proyecto. Lo digo porque muchas veces los alumnos dicen, oye, es que llevo ya 2 meses con este proyecto. Y bueno, es que hay veces que en la vida te puede tocar estar 22 años trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Porque la arquitectura es tremendamente lenta, tremendamente de ida y vuelta, una vez y otra vez, como esas conversaciones reiterativas, ¿no? Por lo tanto, el proyecto, nosotros hemos trabajado 22 años, pero el proyecto tiene en realidad 85, pero en realidad el proyecto, si nos retrotraemos ya a cuando se instala allí Mohamed I, digamos que tiene ya casi 11 siglos, ¿no? O sea, es un proyecto cuyo origen está hace muchísimos años, ¿no? Bueno, vamos a ver el proyecto cómo fue en el concurso, ¿no? El concurso, que es un concurso que nosotros hablábamos fundamentalmente del objeto y del contexto, ¿no? Es decir, hablábamos de esto es lo que nos encontramos allí, está la plataforma, aquí estaría el río, aquí está el Parque del Moro, el Jardín del Moro, que es el lugar donde las huestes de los árabes, de los hispano-musulmanes, se instalaron para tratar de conquistar una vez invadida Madrid o conquistada Madrid por Alfonso VI. Y que vemos aquí lo que es el Palacio Real de Sacchetti. Aquí vemos 5 plantas, hay otras 5 más hacia abajo, ¿no? Y que está compuesto con esa composición de 3 elementos, con el centro, el eje y las 2 torres de los lados, ¿no? Tiene esa construcción también de pilares verticales, todo hecho
en granito gris y con caliza blanca, ¿no? Que es el material que nos encontramos, un edificio del siglo XVIII, detrás finales del XVIII, la pieza de Sabatini, aquí está la nave de Segarra y Repullés, que es más o menos de finales del XIX, ¿no? Que construye la Plaza de Armas, la catedral, que ya es del siglo XX, empieza a principios del siglo XX con el Marqués de Cubas y acaba en el 86 más o menos, o sea que aunque parezca una catedral de hace muchos años, está acabada en 1986, ¿no? Y este muro de contención, que en realidad no resuelve todavía nada, que está conteniendo las tierras del empuje de Madrid hacia el río, ¿no? Bueno, una cosa que hay que decir aquí es que Madrid viene de Mayerit, ¿no? Que en realidad significa la ciudad de los 100 ríos, ¿no? Porque aquí había un montón de acequias que van cayendo por aquí hacia el río, ¿no? Esto es con lo que nos encontramos, ¿no? Y nosotros en el concurso lo que se nos plantea es que hay que hacer un museo que recorra, que se haga, este es el Museo del Palacio Real, ¿no? Con las salas, la catedral, y aquí hay una pequeña plaza, que es la Plaza de la Catedral, que se llama, ¿no? La Plaza de la Almudena, y lo que dicen es que hay que hacer un museo en este lugar, ¿no? Dejando sin hacer este poquito de aquí, porque pertenecía a la Iglesia Católica, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que en realidad esto está equivocado. Bueno, aquí debajo, más o menos, para que nos hagamos una idea, estaban los restos de la antigua muralla hispano-musulmana, serían estos de aquí, ¿no? La antigua muralla que cercaba lo que era la Almudaina. Estaría nuestra escala, ¿no? Eso viene aquí. Y entonces, en realidad nosotros decimos que dado que existen estos restos arqueológicos de primer interés, que son los antiguos restos de la antigua muralla hispano-musulmana, que es el origen de Madrid, ¿no? Ahí es el punto, el origen totalmente de Madrid, ¿no? Pues entonces no podemos dedicarnos a construir aquí. Y por lo tanto nosotros decimos que hay que expropiar a la iglesia este trocito y construir en realidad, completar el crecimiento de este ala, ya que no se puede construir el ala de Levante, solamente construir el ala de Poniente y completar ese crecimiento natural del Palacio Real hacia el sur, ¿no? Con esta pieza, ¿no? Y bueno, el primer concurso nos descalifican por haber dicho que hay que expropiar a la iglesia, y en el segundo concurso, que entregamos la misma propuesta, ya habían llegado a un acuerdo con la iglesia y entonces ganamos porque en realidad se dieron cuenta que lo que proponíamos en el propio concurso, que era contrario a las bases, era en realidad lo que había que hacer, y es cuando ya ganamos. El concurso es un concurso muy elemental, que aquí se ve lo que se había planteado, ¿no? Este es el Palacio Real, este es el primer croquis, ¿no? Este es el Palacio Real, este es el Campo del Moro, y lo que se plantea es ese crecimiento natural hacia el palacio, hacia el sur, ¿no? Haciendo una estructura vertical, de columnas verticales, que hile un poco con esas columnas verticales del antiguo del Palacio Real, y dejando un poco la catedral, que es una catedral que no tiene mucha calidad arquitectónica, en un segundo plano, ¿no? Es decir, que esta sería la propuesta del concurso, ¿no? Aquí vemos lo que es el Palacio Real, la extensión, ¿no? Y ese nuevo crecimiento hacia el sur que establece vínculos, por una parte con las trazas del proyecto de Sacchetti, ¿no? Tenemos el proyecto de Sacchetti que plantea ese crecimiento hacia el sur, ¿no? Por lo tanto, establece vínculos con esa traza, establece vínculos con esa composición arquitectónica, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? De elementos verticales de granito y de caliza, ¿no? Y hacemos aquí también esos elementos verticales con una mayor abstracción, ¿no? Establece también una continuidad material, ¿no? Todo este material, este edificio va a ser de granito y de caliza, como este también, ¿no? O sea, gris y blanco, ¿no? Establece también elementos más ornamentales, con los ornamentos, con las contraventanas, con todas estas cosas que tienen el palacio, ¿no? Que tiene esa condición monumental, pero a la vez doméstica. Y también establece vínculos con esa especie de grano que habla un poco de la construcción del muro con una cierta densidad, ¿no? Claro, los muros en la historia de la arquitectura han ido engrosándose, ¿no? Hasta llegar a los muros del Palacio Real en esta planta, ¿no? Las plantas bajas miden hasta 2,5 metros, ¿no? Y nos parecía a nosotros que, claro, eso le da a los palacios, les da esa profundidad, esa especie de densidad, ¿no? Que tiene en la trama, en la textura urbana, ¿no? En la distancia, ¿no? Uno, aunque no hace falta medirlo, pero uno mira hacia aquí y sabe que esto tiene profundidad, ¿no? Para nosotros nos parecía muy importante eso, entonces también hay ese vínculo a esa necesidad de hacer una fachada muy gruesa, ¿no? Una fachada de 2,5 metros, que hable un poco de la continuidad con lo existente. Esas serían si desde el punto de vista urbanístico el Museo de Colecciones Reales es, digamos, la extensión natural del Palacio Real hacia el sur, ¿no?
Desde el punto de vista constructivo, pues es una estructura casi muraria, un muro de contención que contiene el empuje de Madrid, ¿no? Con esa estructura de peso, ¿no? Que sustituye a ese muro de contención que había y que es un muro de contención habitado que establece vínculos materiales, constructivos y de textura urbana con el Palacio Real. Bueno, aquí se ve la maqueta del concurso y un poco ese desarrollo que se planteaba en el propio concurso, ¿no? Con ese sistema de repetición de elementos constructivos verticales, de columnas, que evidentemente tiene que ver con lo existente, pero tiene un cierto grado de abstracción propio de una arquitectura de finales del siglo XX, de principios del XXI, ¿no? Que habla de la abstracción frente a la figuración, ¿no? O sea, que aquí es donde ya, si todo el rato vamos estableciendo vínculos y trazas y conexiones, hay una distancia que es tratar de que este edificio, que es, digamos, más figurativo, que es el Palacio Real, incluso la catedral, poner un poco de distanciamiento o de explicar la contemporaneidad del edificio existente a través de esa abstracción mayor de los elementos verticales. Entonces, el museo se planeaba como un edificio que desde la ciudad, ¿no? Esto lo hemos visto, desde el río, ¿no? Pero desde la ciudad, aquí está la colina que decíamos que está a 30 metros sobre el río, desde aquí arriba, en realidad está a nivel con la ciudad. Y aquí tenemos lo que es el Palacio Real, ¿no? Del 18 y 19, ¿no? Y la catedral del siglo XX, y hacia allí que se mira hacia el paisaje, que es el único punto de escape del casco histórico, pero lo que planteamos es que el museo no se viera. En realidad es un museo que tiene esa condición casi de invisibilidad, ¿no? Desde la plataforma de la Almudena, ¿no? Están ahí, pensamos que se podían poner ahí unas letras, ¿no? Y simplemente se ve ahí una pequeña puertecita que es desde donde se entraría, ¿no? Es decir, que cuando uno llega al final de este mirador, ya mira hacia allá y se encuentra con una puerta, con las letras, ¿no? Y el museo escondido como un objeto muy pequeño. Claro, a nosotros nos hacía gracia esta idea de Rafael Moneo, que decía que la arquitectura buena, hablando un día sobre el Panteón, decía que la arquitectura buena es pequeña por fuera. Cuando uno llega al Panteón dice, bueno, pues no es tan grande, ¿no? Pero cuando entras de repente dices, vaya, es que sí es grande, ¿no? Lo ves inmenso, ¿no? Y para Rafael Moneo decía que a partir de esa experiencia con el Panteón, la arquitectura buena era cuando era pequeña por fuera y grande por dentro, ¿no? Entonces ya nosotros lo exageramos ya como una broma, ¿no? Es decir, es un edificio que prácticamente es una puerta pequeña ahí que se ve, y luego al llegar bajaremos hacia abajo, ¿no? Bajaremos hacia abajo y nos encontraremos espacios muy grandes, ¿no? Que hay otra cuestión también divertida, es que, bueno, estamos hablando del 2000, había dinero. Entonces nosotros decimos que en realidad todo el edificio va a ser de granito y de hormigón, muy industrial casi, muy elemental, pero que va a tener una puerta de oro, ¿no? O sea, que este marco va a ser una pletina de oro de 2 centímetros, ¿no? Y que en realidad va a ser lo que lo va a ennoblecer, ¿no? O sea, una condición de el lujo en el fondo no está en el diseño, sino el lujo está en el material, ¿no? Claro, en realidad era un McGuffin, no era un punto para que todo el mundo estuviera durante mucho tiempo tratando de quitar ese elemento que fuera tan caro, pero a la vez les encantaba pensar que iba a haber una puerta de oro. La organización, o sea, ¿qué es este museo? Pues es un museo, los museos urbanos normalmente con una colección grande y un solar pequeño se desarrollan, son museos verticales, museos descendentes, ¿no? En realidad lo que es, tenemos un solar pequeño, tenemos una colección grande, pues lo que hacemos es hacer un apilado de museos, de plantas, en las cuales entramos por la planta baja, subimos a la planta alta y luego vamos cayendo a ver las diferentes partes del museo, ¿no? Evidentemente cuando hago así, todo el mundo lo relaciona con el Guggenheim de Nueva York, pero en realidad, si lo pensáis, hay muchísimos museos en los cascos históricos, en los centros de las ciudades, que con una dimensión pequeña uno tiene que entrar, subir y luego ya ir viendo las distintas plantas bajando, ¿no? El museo descendente, que es un museo, una tipología, digamos, del siglo XX, muy ortodoxa de museo, en este caso es un museo descendente invertido, porque yo no entro por arriba, no entro por abajo, sino que en realidad entro por arriba y voy descendiendo y viendo las diferentes salas de exposiciones, luego están los almacenes y etcétera. Entonces yo entro y desciendo por aquí, veo esta colección, que es la colección de tapices, desciendo por aquí, que veo la colección de arte suntuario, y desciendo por aquí y veo la colección de carruajes, ¿no? Aquí estarían las armaduras también. Entre medias aparece un nuevo elemento de la colección, que serían los restos arqueológicos de la antigua muralla hispano-musulmana, ¿no?
que serían con algunos caseríos del siglo IX que están ahí y por aquí, ¿no? Esta sería un poco la idea, ¿no? Excavar todo esto, construir este edificio y hacer lo que vayas bajando descendente a través de una rampa que se produce aquí, ¿no? Una sensación como de ir bajando, digamos, museo, ya digo, descendente invertido, ¿no? Y esta fachada, aquí ya se ve, la fachada a poniente, lo que haríamos sería un brise soleil o una fachada de 2,5 metros, por esta idea de tener esa sensación de profundidad, ¿no? Que se hace con pilares de hormigón al interior, ¿no? y al exterior de granito, ¿no? Decíamos que podíamos hacer un museo que cada uno de las, digamos, si no tenía dinero la Casa Real para hacerlo, el Patrimonio Nacional, pues que cada pieza de granito, que sería una pieza de granito de una sola pieza, sería donada pues, por quien fuera, por Zara, por el Banco de Bilbao, por quien fuera, ¿no? Es decir, que esta fachada la podíamos hacer con sustitución popular y, sin embargo, la fachada interior estructural de hormigón pues, sería hecha, ¿no? Y entonces eso serían unos pilares que se irían moviendo para hacer como una especie de brise soleil inmenso, ¿no? Pesadísimo, que permitiera que la luz no incidiera directamente. Bueno, estos son algunos de los dibujos del concurso, de cómo sería el vestíbulo, cómo se expondrían las piezas, ¿no? Son dibujos muy, muy esquemáticos del concurso, ¿no? Cómo estarían los restos arqueológicos, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Esa sensación de que hay una cuarta colección que serían los restos arqueológicos del antiguo origen de Madrid, ¿no? Bueno, ese fue el concurso, lo ganamos, hubo muchos problemas y tardamos muchos años en empezarlo, hasta el 2002 estuvimos discutiendo y ahí empezamos a hacer durante 3 años el proyecto de ejecución, ¿no? Realmente ahora lo piensa uno y no hay proyecto de ejecución que se haga en 3 años, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de ejecución ya es un proyecto detallado que habla, aquí se ve muy bien lo que ocurre con el Palacio Real, que es un palacio en altura, ¿no? Tiene un inconveniente, que la construcción de ladrillo, un ladrillo muy pobre y muy poco resistente, aunque las fachadas luego sean hechas en ladrillo, en granito, en realidad no tiene espacios grandes, ¿no? Porque acaba siendo toda una escala muy menuda, como veis aquí, ¿no? Es una escala, son las escaleras, ¿no? O sea, que solamente la sala del trono tiene una cierta dimensión, ¿no? Y para exponer, precisamente este es el problema que tiene el Palacio Real. El Palacio Real, que es un palacio vivo, donde se hacen recepciones, ¿no? En realidad se hacen muchas exposiciones, ¿no? Es un edificio que es casi de exposiciones, ¿no? Y está, en realidad toda la colección está en las plantas subterráneas del Palacio Real, ¿no? Y entonces la idea es que cuando se hace este museo, que va a tener salas de exposición, pero también mucho almacenamiento, toda esta colección va a ir para allá, se despejan zonas aquí, se abren para salas de exposiciones y los funcionarios se ubican en otro sitio y se amplía la zona de exposiciones. Por lo tanto, es un museo peculiar, porque normalmente las ampliaciones, o sea, los museos siempre tienen una zona de exposiciones temporales. Pues para el Museo de Colecciones Reales, la colección permanente está en el museo de aquí y las exposiciones temporales estarían en el palacio. Es decir, que el palacio, desde el punto de vista museográfico, es subsidiario del Museo de Colecciones Reales, que en realidad es una ampliación del palacio. Pero bueno, no tiene mayor trascendencia, que aquí se ve lo que es el proyecto, ¿no? En realidad nos encontramos aquí un problema nada más empezar, y es que la Catedral de la Almudena, cuando se construye, se destroza la totalidad de los restos de la muralla en este punto, incluso se construyen ahí pilotes, ¿no? Que lo destrozan, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que lo que íbamos a exponer como una sala de exposiciones con los restos de la muralla, pues se convierten en 2 salas, ¿no? Pero el esquema se mantiene igual, ¿no? En realidad es un esquema descendente, el muro de contención son casi 5 metros de muro, ¿no? O sea, hay un muro de hormigón de pilotes, que luego tiene unos machones de unos 4 metros, que luego tiene una cámara ventilada para registrar también el empuje de todas estas aguas de Madrid que están cayendo hacia el Manzanares, que se recogen en este espacio. O sea, que fijaros la proporción del muro de contención, ¿no? Para que nos hagamos una idea, frente a estos son 2,5 metros de fachada, estos son 5 metros de muro de contención, ¿no? Entonces, bueno, el sistema sigue siendo un museo descendente que se baja por estas rampas. Bueno, hay unas escaleras que cumplen la normativa de incendios, hay unos ascensores que cuando uno va bajando, baja por las rampas, pero que luego cuando sube o por estos ascensores que son para 20 personas,
o como este ascensor que es para 140, que en realidad no sé, está dimensionado para 140 personas, pero en realidad caben 80 personas, que sería una excursión, digamos, de un autobús de japoneses o un autobús de estudiantes, que todos sabemos que son los que viajan a estos museos. Simétricamente hay uno de carga y descarga, un ascensor interior, un montacargas y unas escaleras interiores, ¿no? Es decir, que esto sería todo digamos, de circulaciones internas del museo, y esta sala de exposiciones se produce con esa fachada, que son pilares de granito al exterior, pilares de hormigón al interior. Ya en ese momento se nos dice que los pilares de granito, nos dice las fábricas de granito, las canteras, que son incapaces de hacer un pilar de 1 metro por 1 metro por 6 metros, y entonces, bueno, lo tenemos que cambiar por una solución más compleja, más sintáctica, ¿no? Pero bueno, este es el sistema y la sección que se ve aquí, ¿no? Es una sección casi de muro de contención habitado, ¿no? En realidad todo está empujando aquí, y este es este muro de contención que está conteniendo los empujes de las tierras. Esta es la fachada que hacemos ahora, cuando ya nos enteramos que no se puede hacer en los pilares de un tirón, ¿no? Pues esta losa de hormigón, que tiene unas verteaguas de fundición, que a su vez tiene un pilar de hormigón dentro y otro fuera, ¿no? Este es el interior de hormigón de 1 por 1, porque hay uno más pequeño, y se hace esa pieza en U de granito, ¿no? Sin juntas ni nada, es una pieza en U de granito, está rematada luego con elementos de fundición como lamas, como si fueran librillos de las ventanas, ¿no? Y se hace esta estructura que va cambiando, ¿no? Unas veces están enfrentados en los sitios donde se puede mirar hacia el paisaje, y están, sin embargo, actuando ya como brise-soleil, capando la incidencia de la luz de poniente cuando estamos en salas de exposiciones. Luego hay combinaciones de esto. O sea que esta es un poco la fase de concurso, que es lo que se propone con ese edificio que vemos aquí, con este tipo de montaje suspendido, más moderno, ¿no? Pensando también quizás en el mast de Lina Bobardi, para que os voy a engañar, ¿no? Ese sistema ya colgado de exponer un poco irreverentemente los tapices, ¿no? Bueno, en el 2006 empezamos las obras y empezamos con la estructura, ¿no? En realidad empezamos las obras, ¿no? Aquí vemos esta foto tan divertida de cuando Fernando García Mercadal hace los jardines de Sabatini. Fernando García Mercadal era un arquitecto moderno que en un momento determinado de su vida le toca hacer los jardines de Sabatini, que están al lado del Palacio Real, y los hace neoclásicos, ¿no? O sea, no le queda otro remedio que hacerlos exactamente como él piensa que debían de hacerse, ¿no? Serían unos jardines de presencia neoclásica. Bueno, a mí me hace gracia ver este inicio, digamos, de la obra de Mercadal en el 35, ¿no? En plena modernidad, industrialización, materiales modernos, que en el fondo ve una construcción que tiene que ver mucho más con la tradición, ¿no? Como se han hecho todas las cosas toda la vida, con burros, carretas y piezas de piedra de gran dimensión, que es en el fondo como acabamos construyendo también el nuestro. Nosotros hicimos esta asonométrica durante el proceso del proyecto, ¿no? Que hablaba un poco de cómo, para explicar los distintos espacios, pero nos ocurrió que cuando empezamos la obra en 2006, en realidad se quedan sin dinero, ¿no? Llega la crisis, se empieza a intuir que hay una crisis y se dan cuenta que no van a tener... No, miento. En el 2006 todavía no estaba la crisis, sino que en realidad, bueno, yo les digo que era mejor hacer el muro de contención, que es este de aquí, aquí están los restos arqueológicos, porque en realidad el terreno siempre es muy complejo, nos podemos encontrar como... Yo siempre digo que el terreno es como una caja de arena que está llena de escorpiones, ¿no? Donde tú desde arriba metes un palito y dices no hay nada, no hay nada, no hay nada, pero cuando metes la mano hay un escorpión y te pica, ¿no? Porque siempre lo que ocurre bajo la tierra siempre está mal. Digo, para que no haya modificados, para que no haya problemas económicos, vamos a hacer el muro de contención, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos este muro de contención. La verdad es que cuando estábamos en este proceso llegó la crisis y nos dijeron que no se podía hacer, lo cual era imposible porque este muro de contención está pensado, a pesar de tener 5 metros, está pensado que en realidad es el edificio el que aguanta, ¿no? Cuando digo que el edificio es un muro de contención habitado, es que el edificio está aguantando el empuje de todo Madrid, ¿no? Y si no se construía, se caería, ¿no? Y por eso me hizo gracia que les planteamos, habíamos hecho este edificio y en realidad lo descompusimos, ya en 2008, durante el proceso, todo el edificio en 4 fases, ¿no? Que eran la estructura de cimentación y muros de contención, ¿no? Luego la estructura propiamente dicho, luego las fachadas y las cubiertas
y por último los interiores y las instalaciones, ¿no? Es decir, que este diagrama fue un poco explicativo de lo que luego ocurrió, ¿no? El edificio al final cuesta son 50.000 metros cuadrados, de museo a 3.000 euros el metro cuadrado, son 150 millones, y lo que se hizo en realidad fue dividir esos 150 millones en vez de dos años, se hizo a lo largo de 10 años y por eso se dividió en 4 fases, ¿no? La primera era este muro de contención, que es un muro de contención bastante complejo, hecho con pilares, con pilotes circulares, que a su vez tenían unos más pequeños de sacrificio de 10 metros, se construían unos pilares de sacrificio de 10 metros, luego se construían los pilares ya, los pilotes de 40 metros de largo, ¿no? Empotrados en el suelo, que iban construyéndose a su vez, una vez hechos los pilotes, se iban haciendo unas vigas de hormigón y se iba excavando y se iban metiendo unos sensores al terreno, ¿no? Es decir, aquí lo vemos un poco mejor, ¿no? Es decir, ahí está el Palacio Real, hacemos los pilotes de sacrificio, que son estos pequeños, hacemos los pilotes de 40 metros y según vamos bajando vamos haciendo las vigas y de esas vigas vamos haciendo estos sensores, ¿no? Con esta máquina que tenemos aquí, ¿no? En realidad es bonito ver, ¿no? Por ejemplo, este personaje, un austriaco especialista en este tipo de cimentación, que iba haciendo esto con un cuidado extremo, ¿no? Metiendo cada cable, extendía los cables, ¿no? Que habla un poco del cariño, ¿no? En el fondo él nos decía que la obra, mientras no se fuera él, era suya, ¿no? Entonces él tenía ahí un cuidado, esta especie de hipster austriaco, ¿no? Que cuidaba todos esos anclajes como si fueran sus hijos, ¿no? Y este es el resultado de esta obra, ¿no? La verdad es que yo siempre que enseño esto me da un vuelco el corazón, ¿no? Porque lo que dejamos fue el Palacio Real y la Catedral allá arriba, a 30 metros, ¿no? Luego hay 10 metros empotrados, ¿no? Aguantada por ese muro de contención que era la primera fase de la estructura, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que si yo hubiera visto que eso era lo que teníamos que hacer, nunca hubiera hecho este concurso, ¿no? Porque en realidad la responsabilidad que tienes es tremenda, ¿no? Claro, mientras íbamos haciendo esto, hicimos un proyecto complementario que es el de la arqueología, ¿no? Que habla un poco del presente y el pasado, ¿no? ¿Cómo interpretamos nosotros el presente? ¿Cómo interpretamos nosotros en el presente el pasado, ¿no? Bueno, aquí está una foto de lo que sería el Palacio Real, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Que está el Palacio Real y todas estas construcciones que se ven aquí un poco de fortificación, de cuarteles, ¿no? Extramuros, ¿no? Se ve también los pocos árboles que había en el Campo del Moro, en el Jardín del Moro, se ve un poco lo que era ese Madrid, todavía un Villorrio un poco pueblerino, ¿no? Estamos hablando de principios del XX, pero desde que Carlos I instala aquí la capitalidad hasta entonces seguía siendo pues, un pequeño pueblo, una pequeña villa, ¿no? En la arqueología siempre se pensó que iba a aparecer este resto de esta muralla hispano-musulmana con algunas construcciones dentro, un poco se fue, aquí se ve lo que era la sección del Alcázar, ¿no? y la construcción de lo que era el muro, digamos, de la fortificación hispano-musulmana, que luego en realidad está transformada en la época de los cristianos, ¿no? Por dentro es prácticamente de barro y por fuera es de piedra, ¿no? Y cuando empezamos a excavar nos encontramos esto. La verdad es que fue espectacular. Nos encontramos toda la historia de Madrid, de todo, ahí donde nosotros decíamos que iba a salir algo y que no se debía, esta es la Plaza de la Almudena, donde decíamos que no se debía excavar ni hacer el museo ahí porque habría algunos restos arqueológicos, lo que nos apareció fue esto, ¿no? Gracias a Dios no habíamos proyectado el museo aquí, sino tangencialmente y pudimos seguir con nuestro trabajo. Pero es bonito ver, por ejemplo, aquí se ve la muralla, ¿no? Esta es la muralla de piedra, con restos, digamos, incluso tardorromanos, ¿no? Estos dicen que son sillares tardorromanos, que podrían venir de alguna población romana próxima, pero en realidad, porque el origen claramente de Madrid es de esta alcazaba hispano-musulmana, ¿no? Y los restos del caserío del siglo IX, ¿no? A mí me encanta ver que, claro, aquí detrás, donde estamos nosotros, están el muro de contención ese que hemos visto, ¿no? Este que hemos visto aquí, ¿no? O sea, detrás nuestra, estamos aquí y aquí arriba, justamente ahí es donde están los restos arqueológicos y aquí, que vemos aquí, ¿no? En realidad, a mí me gusta mucho ver a este arqueólogo, ¿no? Midiendo y levantando los restos arqueológicos de la antigua muralla hispano-musulmana, ¿no? Ahí con un cepillito quitando
polvo a las piedras, ¿no? Y a las pequeñas cerámicas, ¿no? Está aquí también, ¿no? Mientras nosotros detrás estamos con unas máquinas perforadoras haciendo pilotes de 40 metros, ¿no? Como una gran infraestructura, ¿no? Y viendo esto, claro, siempre piensas, ¿dónde está la arquitectura, ¿no? Esto es importante para los alumnos. Claro, esto es una obra muy especial, lo que estoy yo contando. Es una obra que nunca la volveré a hacer yo, ni probablemente casi ningún arquitecto de Madrid y de España podemos hacer una obra de este envergadura y en un emplazamiento histórico como este, ¿no? Pero ¿dónde está la arquitectura, no? Claro, la mayoría, yo ahora mismo lo que estoy haciendo son pequeñas obras de vivienda, esto es un caso excepcional, ¿no? Pero lo bonito de la arquitectura, y eso es una buena lección para los alumnos, es que en realidad es algo que se comporta de acuerdo a las leyes de Boyle-Marriott, ¿no? Las leyes de los gases, ¿no? En realidad lo ocupa todo, ¿no? Y da igual estar haciendo o diseñando una caseta de un perro o una pequeña reforma de la casa de tu hermano que estar desarrollando un gran rascacielos en Nueva York, porque la cantidad de arquitectura puede ser la misma o incluso más, ¿no? Se puede dar la paradoja de que un rascacielos en Nueva York tenga menos arquitectura que esa pequeña reforma hecha con cuidado, ¿no? Porque la arquitectura puede estar en las grandes infraestructuras, pero también puede estar en ese arqueólogo que está quitando el polvo de una pequeña pieza cerámica, ¿no? La verdad es que eso es lo más hermoso que hay en la arquitectura, ¿no? La capacidad que tiene la arquitectura de invadirlo todo, la capacidad que tiene la arquitectura de que todo sea arquitectura, ¿no? Ese pequeño diseño de una cama para una habitación, ¿no? O un pequeño mueble, ¿no? O una pequeña reforma de una estructura, ¿no? Puede tener tanta arquitectura como cualquiera de estos proyectos. La verdad es que la sorpresa que nos ocurrió es que de aquello que pensábamos que iba a salir, lo que nos salió fue todo esto, con todos los restos de las antiguas cuarteles extramuros, ¿no? Incluso salió un lupanar donde iban los reyes digamos, a yacer, ¿no? Y también salió una cosa bastante curiosa, que era una fábrica de gas, ¿no? Una fábrica de gas, la primera fábrica de gas de España, ¿no? Que se quemaba hulla, se producía gas y a la vez se producía, el resto que quedaba era alquitrán, ¿no? El gas era para iluminar el Palacio Real y el alquitrán allí se quedó, ¿no? En realidad el alquitrán, que son estos dos elementos, acabaron contaminando la totalidad del campo, bueno, un círculo así del campo del Moro, ¿no? Tuvimos que hacer todo un trabajo de reciclado, ¿no? Yo, cuando lo encontramos, yo metía el dedo en el alquitrán y decía, pues esto, cogía una bolita, pues esto parece como plastilina, ¿no? Es como... Y luego resulta que era totalmente tóxico, vinieron allí como si fuera en la película de T, ¿no? Para quitar ese alquitrán, ¿no? Como si fuera... Pero bueno, tuvimos que descontaminar luego toda la tierra, fue un proceso bastante complejo, pero bastante bonito. Seguimos más adelante, cuando ya habíamos acabado este muro de contención y gracias a Dios conseguimos convencer a la propiedad que no lo dejara sin acabar y le convencimos de que hiciera la estructura, ¿no? La estructura es en realidad una estructura bastante elemental, ¿no? De pilares de 1 por 1, de hormigón, distanciados 1 metro, ¿no? Es decir, que es un módulo de 1 metro. Esto nos permitía una cosa muy buena, es de hormigón blanco, todo con una tablilla, un encofrado de tablilla de 1 metro, con piezas grandes, pequeñas y medias, para que se viera un poco la huella del ser humano, ¿no? Del que la construía, pero en realidad toda la modulación de todo está hecha con esa dimensión de 1 metro, ¿no? Y fue bastante fácil para la construcción, ¿no? Hicimos también unos prefabricados deslizantes, ¿no? Para hacer las naves, ¿no? Una cosa, ¿no? Y aquí va viendo cómo va subiendo esa estructura, ¿no? Los pilares de dentro son los que tenían 1 metro por 1 metro, los de fuera son los que encajarán luego la U ahí, ¿no? La U de granito, ¿no? Dado que no se podían hacer de una sola pieza, ¿no? La verdad es que era un momento bastante emocionante, todo construido en hormigón blanco, ¿no? Que daba situaciones bastante enigmáticas, bueno, más que enigmáticas, bastante mágicas, ¿no? Estos brise soleil, que al no estar completos, porque todavía no tienen el grosor auténtico de 1 metro por 1 metro, dejan pasar la luz y hacen esos rayos sorprendentes, o estas estructuras que en sí mismos son como maquetas, ¿no? Construidas 1 a 1 de hormigón blanco, ¿no? Con esa situación, ¿no? Esta aparición de esa estructura moderna, ¿no? Claramente moderna, a pesar de todos esos vínculos con la tradición que aparecía allí en el Madrid de los Austrias, ¿no? La obra se paró durante 1 año cuando acabamos la estructura y tuvimos el placer y el gusto de poder enseñársela a todo el mundo que quiso verla en Madrid, tanto a la gente de los vecinos como a la gente de las escuelas de arquitectura. Realmente nos tiramos 1 año entero yendo 2 o 3 veces a la semana
a enseñarlo, ¿no? Esa condición de la conversación, de ir hablando, de explicárselo a la gente de Madrid, a los estudiantes de arquitectura, a los arquitectos, ¿no? Siempre había gente visitando este edificio, ¿no? Y aquí estábamos, ¿no? De aquel proyecto que habíamos hecho en diciembre del 99, nos encontramos en febrero de 2012 con toda la estructura acabada y ya después de un año de haber enseñado el edificio a todo el mundo. Y en este momento fallece Luis, ¿no? Fallece Luis. La verdad es que yo escribí este texto que hablaba de cómo el tiempo se nos escapaba entre los dedos, ¿no? Y me quedo huérfano, ¿no? Huérfano de socio y un poco destrozado, ¿no? Porque en realidad éramos unos arquitectos que trabajábamos siempre juntos bueno, los amigos que están para esto, la obra estaba así, ¿no? Y entonces todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer, Emilio? ¿Qué vas a hacer con este edificio? Bueno, pues lo tendremos que hacer, ¿no? Lo tendré que acabar, ¿no? Yo creo que lo bonito es que han pasado 9 años, todavía no está acabado, pero sigue siendo una obra Mansilla Tuñón 100%, ¿no? Pero todo el mundo me decía, Emilio, fíjate qué bonito está en hormigón, los amigos, ¿no? Los queridos amigos me decían, mira qué bonito está en hormigón. Tienes que dejarlo en hormigón. No le puedes hacer, con estas palabras que siempre tienen los amigos, que siempre los tienes, los amigos se tienen para que te jodan, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces decía, Emilio, no puedes hacerle esto a Luis. Tienes que dejar el edificio en hormigón, porque mira qué bonito está esta estructura moderna en el paisaje de Madrid, que un poco habla casi de un rascacielos moderno, tumbado, ¿no? Tiene que ser de hormigón. Decía, bueno, yo he prometido que esto va a ser de granito y va a ser con unos vínculos materiales al Palacio Real y lo voy a hacer como tenía que hacerlo. Pero bueno, ya digo que muchos amigos me dejaron bastante fastidiado durante unos meses porque querían que lo dejara así como un monumento a Luis, un monumento a la arquitectura vacía, ¿no? Así que me encargaron el siguiente proyecto, que era el sistema de cerramiento, ¿no? Y bueno, el cerramiento pues ya lo hice como lo había prometido, de granito, esos pilares de granito, ¿no? Sin embargo, luego condición de 1,5 metros por 60, bastante bonita, ¿no? Haciendo esa referencia un poco a la arquitectura tradicional, pero construida en fundición de aluminio, ¿no? Que es a partir del reciclaje de los coches de alta cilindrada, ¿no? De todos los coches esos con el chasis de aluminio, que luego en realidad no pueden ser utilizados para otras cosas y entonces se reciclan y salía no muy barato, pero relativamente económico hacer todas estas vierteaguas de 2 metros hechos como piezas de fundición que se montaban como un mecano, ¿no? Y la fachada de granito. Es decir, que en este momento los fabricantes del granito nos dijeron que era posible, ¿no? Era posible hacer las piezas de granito de una sola pieza. Yo dije que no, que no. Y sin embargo, a cambio me hicieron una pieza que aquí se ve muy bien, que es esta pieza en U. Son bastante mágicas, quitando todo el interior. Y el interior luego se utilizó para hacer todos los pavimentos de adoquín, ¿no? Entonces, claro, esta pieza en realidad que pesaba 2.500 toneladas, ¿no? Tuvimos que hacer y se fabricaba en horizontal, pues tuvimos que hacer en obra una volteadora, diseñar esta volteadora, inventárnosla, porque la pieza viene horizontal, pero no había forma de ponerla en vertical, ¿no? Entonces nos inventamos este aparato, que es parte de la arquitectura, ¿no? Acabar diseñando este objeto que permite voltear la pieza, o este otro, que los alumnos no lo saben, pero los ingenieros, los arquitectos sí lo sabemos, que este movimiento en arquitectura es muy fácil, porque una grúa, el movimiento vertical lo hace muy fácilmente, pero un movimiento horizontal, a no ser que sea una grúa que se desliza, pero si tienes un edificio es imposible, el movimiento horizontal es muy complejo, ¿no? Por lo que tuvimos que hacer esta especie de diseño, una especie de pesa romana que permitía el deslizamiento, ¿no? A través de estas guías, compensado con este peso, ¿no? De la pieza, ¿no? Es decir, que hacemos una pieza de granito nu, le ponemos luego un apoyo de plomo, metemos la pieza de granito y luego tenemos unos anclajes de acero inoxidable súper sofisticados para que eso no vuelque en ningún caso. Aquí es muy fácil que no vuelque porque es muy estable, pero arriba, con un posible terremoto, ¿no? Bueno, esto es un poco, el resultado es esta pieza, ¿no? Que es de granito por fuera, es aún, ¿no? Y luego tiene en el interior estas piezas de fundición de aluminio, que es las que nos permiten además hacer esa referencia otra vez como a las ventanas de librillo de la escala más doméstica del Palacio Real, ¿no? Entonces son piezas de aluminio lacadas en blanco que dan una escala muy doméstica, ¿no? Y que este es el pequeño pasillo de mantenimiento entre el pilar de granito y el pilar de hormigón del interior, ¿no?
aquí se ve un poco el resultado del objeto, ¿no? Y cómo la fachada pues, va trabajando. Claro, en Madrid hay una cosa bonita, que no lo he explicado, pero Madrid, que tiene ese orden medieval, ¿no? Cuando se hace la capital hay un primer efecto gracioso, ¿no? Y es que para que la corte se instale allí, se hace un edicto, Carlos I, en el cual las segundas plantas de los edificios estarían dedicados a los cortesanos. Es decir, que si uno tenía una casa de 2 plantas, la planta de arriba se la daría en alquiler o se la regalaría, o sea, a los cortesanos por muy poco dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues los madrileños, que son siempre muy pícaros, hicieron todas las casas de una sola planta, ¿no? Eso convirtió a Madrid en una ciudad tremendamente, digamos, de tercera, ¿no? Como una villa. O sea, nosotros estamos lastrados por esa sensación de villa, ¿no? Una villa de casas de una sola planta, para que la segunda planta, que es la de los cortesanos, no te la quiten, ¿no? Pero cuando ya pasa el tiempo y entonces se quiere hacer de Madrid, ese Madrid de los Austrias, ¿no? Pero que estaba, digamos, construida medieval y casi como una cosa rural, se quiere engrandecer, pues le dicen a Villanueva que haga, que es el arquitecto del Prado, que haga una normativa, ¿no? Entonces Villanueva hace una cosa muy bonita que dice que en realidad no va a transformar las calles, sino que van a seguir con la geometría medieval, pero lo que los va a unificar es a través del material, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a Nueva York y Nueva York está unificado a través de las calles, ¿no? La condición hipodámica de las calles. Pero cada edificio es diferente, ¿no? Mientras que Madrid es justamente lo contrario. Cada calle es diferente, la orientación, el trazado, pero todos los edificios están construidos de la misma manera, que es un basamento de granito y una estructura de muros de ladrillo, ¿no? Con luego unos, digamos, cintados de las ventanas, ¿no? Unas jambas de ventana y dinteles hechas en piedra caliza, ¿no? Con eso siempre se ha hecho así, y Madrid, todo el Madrid de los Austrias está hecho así, zócalo de granito y ladrillo, ¿no? Fijaros que luego cuando se hace el Palacio Real en realidad se invierte, ¿no? El Palacio Real lo invierte, porque en realidad el Palacio Real es de granito, pero en los muros de contención, también por abaratar, se hacen de ladrillo, también porque se quedan un poco incompletos. Y aquí el edificio también rinde homenaje a una especie de broma a esta situación de inversión, ¿no? El edificio del museo es de granito, pero sin embargo el sistema de rampas, continuando con las rampas de saquete, son de ladrillo, lo cual invierte un poco el sistema, ¿no? Pero bueno, aquí se ven las pilastras de granito, como veis, muy ajustaditas con ese sistema que nos inventamos. Tienen un margen de 1 centímetro prácticamente, ¿no? Que produce con las rampas, ¿no? Produce esa inversión de los términos, ¿no? El granito arriba y el ladrillo abajo, que es un poco, digamos, le da un carácter más nobiliario como el Palacio Real, ¿no? Se invierte respecto a la trama del este, ¿no? Y este sistema, que no lo he dicho antes, ¿no? La planta de acceso, por ejemplo, con los pilares quedan enfrentados, de tal manera que uno puede mirar al campo del Moro y a la casa de campo de aquí, pero cuando hay una sala de exposiciones, ahí está el pilar que da su cara de fundición de aluminio y por eso tiene esa escala un poco más doméstica, como de librillo, ¿no? Y el pilar, la columna, ¿no? Luego hay una sala, por ejemplo, de carruajes, que es esta, ¿no? Que tiene la parte de arriba también como brisoleil, pero sin embargo la parte de abajo permite la visión cerrada, pero ya tiene unas contraventanas, ¿no? Y lo mismo estas de arte suntuario, ¿no? Haciendo este sistema, que en realidad estos son una planta, 2, 3, 4 y 5 plantas, ¿no? Más 3 hacia abajo de almacenes y etc. Se ven las piezas de fundición también, ¿no? Y el último proyecto, que ya es el de acabados e instalaciones, ¿no? Que en realidad, otra vez sobre trata de completar el conjunto, ¿no? A través de lo que son ya, lo que es el edificio propiamente dicho, ¿no? Aquí lo veremos, bueno, es bonito ver lo que lo completa, ¿no? Aquí se ve cómo quedaría la catedral del siglo XX, ¿no? Con el nuevo museo del siglo XXI, con ese espacio intermedio. Esta huella que queda aquí sería la ventilación del muro de contención de 5 metros, que os estaba diciendo, pero que permite también esas visiones, ¿no? Sobre el seminario, sobre San Francisco Grande, o sobre el seminario, ¿no? Que tiene esta confrontación casi especular de dos arquitecturas un poco, en cierto sentido, anacrónicas dentro de su construcción, ¿no? Con estos vestíbulos siempre hechos con estos interiores hechos también con vigas de 1 metro por 1 metro de hormigón, ¿no? Separadas 1 metro, ¿no? Que en este caso, como tienen 24 metros de luz, que es un punto más especial, pues tiene un canto mayor, ¿no? Pero que en general tendrá esta escala un poco menor, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Con estas ventanas, que siendo un edificio muy monumental, pues tienen esas contraventanas para poder
cerrar la luz en caso de que sea un momento de tarde, y con esas visiones de la cornisa de Madrid, ¿no? que tenemos, ¿no? Los sistemas de climatización están arriba, en un pequeño falso techo de 15 o 20 centímetros, y luego las extracciones estarían aquí abajo con esas piezas de fundición también ubicadas ahí. Es un poco la zona de tienda, ¿no? Y si bajamos ya para abajo, la primera sala, que es esta, ¿no? Pues la primera sala, que es la que tiene, bajamos por la rampa, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Con estos barandillas, ¿no? Son barandillas de 2,5 metros, casi, de piezas de 2,5 metros por 15, ¿no? Agarradas. Bueno, aquí ocurrió una cosa curiosa, lo de decir. Esto era una barandilla, por ejemplo, de chapa, ¿no? De 2 centímetros con una pasamanos de madera, ¿no? Pero como en Madrid se produjo esta crisis, bueno, en España, en el mundo se produjo la crisis, en realidad no hubo nada de construcción, y en realidad todo el edificio se pudo hacer, cuando empezamos a hacer granito. En Galicia nosotros tenemos unos yacimientos de granito, unas minas de granito bestiales, unos batolitos de granito, tanto en Galicia como en Extremadura, que, como dicen los gallegos, si ellos sacan todo el granito que tiene en su batolito, pueden cubrir la totalidad del mundo, ¿no? con granito, ¿no? O sea, ellos pueden extraer tanto granito como para cubrir el mundo, no las zonas de mar. Entonces, en realidad no les cuesta sacarlo, ¿no? Entonces el granito en este momento se convirtió en algo casi hasta barato. De hecho, la barandilla, hacerla en acero era más caro que hacerla en granito, ¿no? Entonces, unas piezas bestiales, ya digo, de 2,5 metros, enganchadas, ¿no? Sobre la losa, con estas piezas también de 3 metros de una sola pieza por 30, por 10 centímetros, ¿no? Es una escala, ¿no? Que el lujo no es tanto en el diseño, en la forma, en la sofisticación, sino en el material, ¿no? Entonces, estos vestíbulos un poco haciendo esas visiones diagonales del conjunto, ¿no? Y los interiores de las salas, que tienen esta condición muy infraestructural, porque en el fondo es un muro habitado, un muro de contención. Todos estos pilares y todas estas vigas están trabajando, digamos, los pilares de flexión, y las vigas son como codales, porque en el fondo estamos conteniendo el empuje de todo Madrid, ¿no? Y esto da estas salas un poco dóricas, ¿no? Casi, ¿no? Un poco... pensar que la escala de un hombre es esto, ¿no? Estos son 8 metros por 16 por 120, ¿no? Que aunque tiene esta escala monumental, luego tiene esa, digamos, condición más doméstica de las contraventanas, ¿no? Algunos puntos que se ve el Palacio Real para hacer referencia a dónde estamos, ¿no? La rampa y el Palacio Real, y luego alguna puerta que nos da paso ya a la otra colección, que son estos restos arqueológicos de la muralla que había construido Mohamed I en el siglo IX, ¿no? Y que los cristianos, los reinos cristianos, lo recubren de piedra, ¿no? Es el punto en el que la muralla es más impactante, que tiene ya 10 metros de altura, ¿no? Que da estas visiones un poco más especiales en esta sala, ¿no? Ya bajando para abajo, ¿no? Aquí se macla, hay un punto en el que se macla la rampa con la nave, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer situaciones un poco más irregulares, ¿no? En realidad media sala es como la de arriba, pero hay otra media sala que ya se va reduciendo los huecos, ¿no? Y también permitiendo una situación diferente. O la planta baja, ¿no? Donde ya se llega con la rampa, ¿no? En realidad uno va descendiendo casi a los infiernos, y aquí tiene este pozo de luz, ¿no? Que entra la luz desde la fachada sur, ¿no? Y le entra la luz ahí como iluminando ese conjunto, ¿no? Y ya tienes esta sala que será más oscura para hacer el cortejo de los carruajes, ¿no? En realidad era lo que se pensaba, ¿no? Y luego una planta de almacenes bajo esto que construye ese zócalo, que vemos aquí, ¿no? Ahí está el elemento de muro de contención vertical, y el zócalo, la zapata o elemento horizontal, que sería donde están los almacenes, y lo que es las rampas que completan el sistema de rampas de Sacchetti, ¿no? En este punto concreto de que se separa entre la zona del campo del Moro y el campo de seguridad, ¿no? Que es esto. Yo estaba durante años, España era un país con problemas de terrorismo cuando hicimos el proyecto inicial, y sin embargo ahora ya no hay problemas de terrorismo. Entonces yo llevo años desde que inicié tratando de convencer de que esta zona que es pública y esta zona que era de seguridad se conviertan en una zona única para que el público también pueda entrar por abajo, ¿no? Y ver el museo, digamos, desde abajo. Esto es interesante ver cómo estas piezas que miden 4 metros, ¿no? De granito, ¿no? En realidad, con esos zócalos, esas líneas de caliza, ¿no? Que son el hormigón blanco, ¿no? De repente hay un hueco de una ventana,
Si nos fijamos, en realidad la escala es doméstica, ¿no? Es como una ventana, como una contraventana, pero en realidad la escala es monumental, ¿no? Hay un juego entre lo grande y lo pequeño, ¿no? Que hace siempre un poco de ambigüedad, ¿no? Y este es el conjunto, ¿no? Se ve aquí el Palacio Real, ¿no? Del siglo XVIII, de Sacchetti, Sabatini, finales del XVIII, ¿no? Segarra y Repullés del XIX, las rampas que se han ido construyendo, la catedral del siglo XX y el museo del siglo XXI, ¿no? Aquí se entiende muy bien Madrid. Madrid sigue siendo una pequeña villa, imaginémonos todas esas cercas y todo ese crecimiento que era esto del Madrid de los Austrias, pero Madrid monárquico. Aquí se entiende muy bien Madrid porque el Madrid monárquico en realidad se estructura según un eje este-oeste, ¿no? O sea, que lo vemos aquí, este es el oeste de Madrid, poniente, y este es el palacio, que es el palacio de invierno, y el palacio de verano, que estaba en el palacio, en el Parque del Retiro, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces tenemos el palacio de verano, el palacio de invierno, el eje este-oeste, por lo tanto, un eje monárquico, mientras que en la República ya se plantea el eje moderno, ¿no? El eje de la democracia, que es un eje, bueno, el eje contemporáneo, ¿no? El eje moderno, mejor dicho, que es un eje norte-sur, ¿no? Y mientras que en realidad la contemporaneidad lo que hace es la M30 y la M40 que circula todo esto. Pero aquí se entiende también muy bien cómo en realidad aquí, que estaba la antigua Alcazaba, ¿no? Y la antigua Almudaina, que es el origen de Madrid, pues Madrid empieza a crecer desde el oeste hacia el este, ¿no? Siempre manteniendo estas cosas hasta que se estructura con ese eje, ¿no? Por lo tanto, el museo se encuentra en esa situación bonita, que es una situación de límite. Está en el centro de la ciudad, porque está en el Madrid de los Austrias, pero a su vez está en el límite, ¿no? Está allá fuera de la ciudad. Constituye, como el propio Palacio Real, el límite de la ciudad, ¿no? Y a su vez constituye el centro, el origen y en el fondo también el final. Bueno, ahora estamos con el último proyecto, que sería de museografía, ya acabo prácticamente, ¿no? Que no voy a contarlo, pero sí que os digo que desde el 17 hasta ahora han cambiado 3 o 4 veces los criterios museísticos de ese sistema de apilado de museos, ¿no? Uno de tapices, arte suntuario y carruajes, se ha pasado más a un museo que tiene una sala de exposiciones temporales abajo. Siempre los directores de museos tienen una sala de exposiciones temporales, aunque haya todo el Palacio Real para exponer, ¿no? Y se hacen 2 plantas en realidad, en las cuales se exponen en una primera planta los Trastamaras y los Borbones, digamos que se exalta la condición coleccionista y de los reyes, y luego hay una planta de los Borbones, ¿no? Aquí en esta entrada pues está Felipe II recibiéndonos, casi el símbolo de la monarquía, ¿no? De los Austrias, ¿no? Y está aquí digamos, el testamento, ¿no? De Felipe II, ¿no? Y ya si entramos, bueno, pues hay elementos más. Siempre nos preguntan cómo se va a hacer esto, pues en realidad este es la tienda, ¿no? Que es un elemento casi mobiliario, ¿no? Donde detrás está la tienda y hay unos elementos de bancos hechos de capitoné, un poquito así, casi con esa condición también material, ¿no? De que el lujo es el material, no tanto el diseño, ¿no? O hay puntos en la rampa que son casi como muebles más sorprendentes, ¿no? Donde se hablarán de cuestiones tangenciales, Farinelli, Bárbara de Braganza, ¿no? Cuestiones más tangenciales, pero en realidad la colisión sustancialmente será una especie de apilado como un gran almacén, esa idea de gran almacén, que en el fondo venía en el origen del proyecto, cuando hacíamos aquellos pequeños dibujos tan ingenuos de los tapices colgados, estábamos hablando del MASP, ¿no? de Lina Bo Bardi y de esa condición del museo en el que se apilan las cosas, ¿no? La colección, ¿no? Cuando veo a Lina Bo Bardi, ¿no? Las exposiciones que hacía de Nordeste, ¿no? Que hacía en realidad apilados de juguetes, ¿no? Apilados, casi la densidad tenía más interés, porque las colecciones en realidad no son tan interesantes, pero sí el apilado, ¿no? Aquí esta es una sala dedicada a Felipe II, donde están, bueno, los relicarios, ¿no? La construcción del el monasterio del Escorial, los tapices, el retrato de Felipe II con la armadura también de Carlos V, etc., ¿no? El Felipe II que se representaba a sí mismo siendo en realidad un rey intelectual, ¿no? Y que coleccionista, siempre quería estar a la altura de su padre, Carlos I, como, digamos, como soldado.
Y en el fondo el museo pues es lo mismo, ¿no? Ese apilado, ¿no? Este palimpsesto de construcciones, ¿no? Una construcción del 18, una construcción del 19, una construcción del 20 y una del 21, que construyen esta postal, que construyen este límite de la ciudad que está en el origen de Madrid, pero también en el final, ¿no? Que sigue siendo esa condición representativa de esa arquitectura que quiere establecer vínculos con la historia, que quiere establecer vínculos con lo existente, pero que no deja de, digamos, de presentar su condición de abstracción a través de esa especie de sistema de repetición de la fachada construida con los pilares de granito. Bueno, con esto acabaría. Nada, deciros que os he aburrido otra vez muchísimo con esta larga historia que habla un poco de cómo la arquitectura se produce, ¿no? Como utilizando el tiempo como material de construcción, ¿no? Ayer lo veíamos en una mezquita, hoy lo vemos en colecciones reales, ayer lo veíamos en un edificio cuya historia se desarrolla en 200 años la mezquita, pero en casi 1300 hasta ahora, que sigue teniendo en el fondo el presente, acaba construyendo todavía el pasado, ¿no? Y en este proceso que en el fondo se une también con la mezquita a través de Mohamed I, que renuncia a hacer transformaciones de la mezquita, pero sin embargo construye ese primer asentamiento, esa primera alcazaba en este lugar de donde luego ha surgido la ciudad de donde somos Nacho, Ángela y yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, no sé si hay preguntas que os he dejado ya. Tienes una pregunta en el chat, que la pregunta que hay en el chat es de tesis doctoral Voy a mirarlo. Y Fernando, no sé, para gestionar las preguntas que hay para Emilio. Esta está en portugués y ya sabemos que el portugués el que nos lo suele traducir es Nacho siempre, ¿verdad? Sí, pero Nacho. Mejor Joao. Pero yo creo que hoy está Joao, que nos va a traducir mucho mejor las podemos utilizarte, porque normalmente el traductor de portugués es Nacho. Vamos puedo traducir yo también. También está Bárbara. Hola, Bárbara. Bárbara, hola. Hola. Hola, qué alegría. También, sí. Qué alegría veros otra vez. Muy bien. Sí, sí. Qué bien. Pues tenemos una pregunta en el chat fantástica. Me parece que la pregunta es fantástica, pero bueno, ya vosotros, Joao o Bárbara, podéis planteársela a Emilio. Sí, lo puedo traducir yo si queréis. De hecho, le he dado un vistazo. ¿Lo hago? Sí. Buena, Bárbara, pero la tradición acá es que la traducción es hecha por Nacho, mas será un placer. Vale. Por favor, Bárbara. Por favor, Bárbara, queremos oírte. Dale. No estaba Bárbara los otros días. Sí. Bueno, primero, Emilio, muchas gracias por tu conferencia, por tu presentación increíble, que a mí me ha tocado mucho, pues, por ese proyecto en particular, claro. Y también por lo que nos contaste ayer, que fue estupendo. Bueno, ha sido un gusto verte y escucharte otra vez, pues muchas gracias. Y bueno, pero ya voy para la pregunta. Emilio, muchas gracias por las dos maravillosas clases. Me gustaría hacer una pregunta sobre el proceso de producción arquitectónico en Europa, teniendo en cuenta mucho de lo que vivimos ayer con la sobreposición de intervenciones en la mezquita, levando en consideración mucho de lo que vimos ayer con la sobreposición de intervenciones en la mezquita de Córdoba. Aquí, en América, estamos configurados como un territorio de ocupación humana reciente, 12.000 años, y hay quien hay quien afirme hasta 30.000 años o un poco más. Aún así, una presencia humana reciente y de intervenciones en el medio aún más reciente cuando comparado con sociedades en África, Asia y Europa. Así, me gustaría saber cómo que los arquitectos y escuelas españolas y mesmo de Europa trabajan
la enseñanza de la intervención urbana, o mejor dicho, mismo, me gustaría saber cómo las escuelas españolas y en Europa enseñan la intervención urbana y arquitectónica en esos tejidos urbanos antiguos muy sobrepuestos y sensibles. Esto es una pregunta. Bien, sí, yo creo que es muy interesante, efectivamente. Yo creo que Brasil o toda Iberoamérica en realidad es un territorio que sí, que efectivamente no, parece que no son muchos años, 12.000, ¿no? 12.000 años o 30.000, ¿no? Pero bueno, me parece que es poco, pero en el fondo yo creo que el entremezclado con la cultura europea, en nuestro caso a través de Portugal, es tremendo, ¿no? O sea, que no se puede decir que no sean dos culturas paralelas. Es cierto que aún así América se entiende como siempre como un territorio más joven, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una aproximación más desinhibida, ¿no? a muchas cuestiones. Pero bueno, sigue habiendo, ¿no? Yo recuerdo una vez que visité Bahía para un congreso, había muchísimo interés también en toda la rehabilitación y restauración filológica y muy purista de los restos, digamos, que arqueológicos y arquitectónicos que había en Bahía. Pero es cierto que a mí me gusta ver mucho, ya lo hemos dicho al principio de la conferencia, lo hemos comentado, que a nosotros nos gusta mucho ver esa aproximación un poco más desinhibida que tenéis en América respecto al patrimonio, que también ocurría históricamente también en Estados Unidos, que ya no, porque ya ahora mismo en Estados Unidos una pequeña puerta en Nueva York del siglo XIX se convierte en un elemento arqueológico a preservar e incluso con mayor aplicación, una legislación todavía más dura y más estricta que en Europa, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema importante, ¿no? Yo creo que la intervención en el patrimonio, lo que nos ocurre a nosotros en Europa, y no hablo de África, ni hablo de Asia, ni hablo de América, ¿no? Lo que nos ocurre es que en realidad nosotros estamos en... O sea, la sensación que tenemos los europeos es que en realidad ya se ha construido todo. O sea, evidentemente llegas a Madrid, mi ciudad, y sigue habiendo necesidad de viviendas, ¿no? Sigue habiendo mucha gente joven que vive en casas de sus padres y te sorprende, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Si yo tengo la sensación de que en Madrid sobra construcción, ¿cómo es posible que no haya acceso? Es una situación económica, es una situación de crisis, pero lo que sí que es cierto es que en realidad la sensación que tenemos todos los arquitectos en Europa y en España es que en los próximos años lo que vamos a hacer fundamentalmente es intervención sobre lo construido, ¿no? Una intervención sobre lo construido, digamos que habla de eso, intervenir sobre un lugar en el que ya han trabajado otras personas, ¿no? Por eso me gustaba a mí tanto la clase de ayer como la clase de hoy, que son lugares históricos, histórico-artísticos, con mucho peso, ¿no? Pero en realidad yo creo que la mayoría de la arquitectura que se vaya a hacer en España se va a hacer sobre cosas que existen, que probablemente muchas de ellas además no tengan ningún interés ni arquitectónico ni sociológico, sino simplemente, digamos, medioambiental. No se puede estar demoliendo las cosas todo el rato para seguir construyendo. En España, durante la época último desarrollismo, digamos, en los años 2000, que se ha construido muchísimo también y que con la crisis del 2008 se ha dejado sin, digamos, grandes urbanizaciones, malls, espacios de viviendas a medio hacer, ¿no? Hay muchísima construcción que todavía se podrá reformar. Por lo tanto, hay muchos niveles de intervención en lo construido, ¿no? Que yo creo que eso es lo que es interesante, ¿no? Hay desde intervenciones en elementos que tienen un valor, digamos, que tienen un valor arquitectónico muy bajo, pero que sin embargo no se pueden demoler, digamos, por respeto a la naturaleza, hasta intervenciones en lugares donde en realidad la historia y el arte y la condición artística que tienen nos llevan a pensar que la intervención tiene que ser solamente para conseguir que las cosas no se caigan, ¿no? Por tanto, desde una intervención más radical, que uno puede hacer lo que quiera, hasta una intervención filológica en la cual simplemente a lo mejor hay que meter una varilla acero inoxidable en la cimentación de uno de los pilares de la mezquita de Ramán para que no se mueva un poquito y no fisure lo de arriba, y que son unas varillas de acero inoxidable con una inyección de un cemento de cal que se ha neutralizado. Desde esa intervención a intervenciones más ¿cómo se trata en las escuelas, ¿no?
Yo creo que esto, en las escuelas en general en Europa, la intervención sobre el patrimonio, la intervención sobre lo construido, la intervención, o sea, todo lo que es el trabajar sobre aquello que ya existe y sobre lo que alguien ha trabajado anteriormente, ya sea con carácter histórico-artístico, industrial o valores medioambientales. No sé por qué, se suele hacer fundamentalmente o de forma más estructural en los máster, ¿no? en la posgrado, ¿no? O sea, que siempre tiene un cierto contenido de especialización, cuando en realidad nosotros pensamos, y más en la docencia que damos, que es una cosa que es sustancial, que es bastante estructural, pero por algún motivo en los planes docentes hasta ahora están como cuestiones de posgrado, cuestiones de especialización. En concreto nosotros, tanto Nacho como Ángela como yo, y María y José María, cuando enseñamos, estamos ahora muy centrados, y se sorprende mucha gente de la escuela, en trabajar sobre cosas que existen. Ya os lo habrán contado Nacho y Ángela, pero por ejemplo en el último año hemos estado trabajando sobre esa situación tan tonta como que en Madrid las oficinas públicas están utilizadas ahora mismo, después de la crisis, después de la crisis del coronavirus y el descubrimiento del teletrabajo, están ocupadas un 10%. Y las privadas que están tratando de incentivar una mayor ocupación no llegan al 30%. Eso quiere decir que hay del orden de un 70% de oficinas que están abandonadas. Bueno para la sociedad como para despreciarlo. Y nosotros pensamos que eso se debe utilizar para hacer vivienda precisamente una vivienda que tenga unas dimensiones un poco mayores que la vivienda de protección oficial y que nos permita encontrarnos y trabajar, ¿no? Que tiene esa condición, digamos, de vivienda productiva, ¿no? Eso nos obliga, por lo tanto, a trabajar con los alumnos en un análisis muy detallado de lo existente, ¿no? Y nos llevamos la sorpresa, doble sorpresa, de que nuestra escuela tiene un déficit sustancial tanto en la intervención sobre lo existente como en la vivienda, ¿no? Nosotros hemos decidido seguir en los próximos años insistiendo en esta cuestión, en trabajar dentro del grado, es decir, dentro de los cursos preliminares, en la intervención y en la vivienda. Pero ya digo, luego aparte nosotros lo que tenemos es especialización para restauración, para rehabilitación y tenemos cursos de posgrado de intervención en el patrimonio, ¿no? En la sociedad, o sea, los arquitectos europeos y españoles, yo creo que estamos todos muy mentalizados, que en los próximos años en Europa, no así en Asia, no así en América, pero en Europa lo que nos va a tocar es trabajar. ¿Cuánta comida? ¿No? Yo me imagino que vosotros también tenéis la tradición de la comida que se recicla, ¿no? O sea, en España se hace un cocido que viene a ser, no sé cómo lo llamaríais, como un sancocho, ¿no? Se hace un cocido y cuando se hace un cocido se sabe que de ese cocido se va a hacer luego ropa vieja, ¿no? Y croquetas, ¿no? Y sopa, ¿no? Y con ese un cocido hay como 5 o 6 comidas que se hacen, ¿no? Y requieren una cierta elaboración un poquito diferente, ¿no? Yo creo que la arquitectura que nos toca vivir en nuestro tiempo en Europa tiene que ver con esa ropa vieja, con esas croquetas, en las cuales a partir de un producto que puede ser más o menos bueno, se tiene que volver a trabajar, se tiene que volver a repensar a partir de aquello que ha pensado ya antes alguien, porque alguien ya ha pensado sobre ello. Y yo creo que, al contrario de lo que pueda pensar mucha gente, yo creo que es tremendamente enriquecedor, porque primero, eso que decía al principio, que nosotros pensamos que cualquier limitación o cualquier problema es una oportunidad, ¿no? Y eso es un lema que lo tenemos toda nuestra generación, ¿no? Donde hay un problema hay una oportunidad, ¿no? Y donde hay un problema, pues es que te dan una cosa, pero también está esa otra cuestión que decíamos nosotros de trabajar esa arquitectura un poco de las constricciones, ¿no? Esa arquitectura, digamos, que acepta que las constricciones, que las limitaciones dadas por la realidad son catalizadoras de procesos que enriquecen el resultado, ¿no?
Y en eso es lo que estamos, ¿no? Yo creo que yo tengo la sensación de que esto no es un sentimiento personal, sino que es un sentimiento bastante colectivo en España de los arquitectos y un sentimiento bastante colectivo en Europa, ¿no? Sin embargo, también sabemos que las escuelas de arquitectura suelen ir, aunque nos duela, un poco retrasadas en estos temas respecto a lo que avanza la sociedad, suele ir un poquito a remolque, ¿no? Y todavía no están los planes de estudio preparados para acometer esto. Pues, Emilio, mira, hay ahora otra pregunta que ahora te traducirá Bárbara, pero de esto que dices de la enseñanza de estas cuestiones en la escuela, a mí me parece que también en Europa se suele relegar todo lo que es patrimonio a cursos de especialización casposos. Eso en brasileño tendremos que buscar, Bárbara, la palabra, como anticuados, como de especialista, como de relación con la historia, cuando en realidad construir al lado de la Catedral de la Almudena, a mí a lo mejor me parece que pueda tener el mismo sentido que construir al lado, por ejemplo, de la marquesina de Niemeyer, ¿no? O en Ibirapuera, ¿no? O sea que yo creo que hay que tener como más soltura y se construye al lado de cosas fantásticas que a lo mejor son del siglo XX o son del siglo VIII, ¿no? Que no es una cuestión de especial. No debería de ser en una escuela de arquitectura una cuestión de especialización de gente que suelen ser bastante aburridos arquitectónicamente también, ¿no? Digámoslo. Pero bueno, eso es una opinión. Pero bueno, tienes ahí otra pregunta estupenda que te va. Sí, la he leído. Dice, o sea, yo creo que, claro, nosotros somos arquitectos, y me permito hablar también en nombre de Nacho y Ángela, somos arquitectos del lugar, ¿no? Somos arquitectos que nos gusta reconocer esas trazas que decía yo. No nos parece que el terreno esté vacío, como decía Le Corbusier, nos parece muy poético pensar que el terreno estaba vacío, pero en realidad sabemos que el terreno no está vacío, que hay trazas, que hay palabras, que hay pensamientos, que hay personas, que hay conversaciones, que hay de todo en cada lugar, hasta el lugar, digamos, o sea, como sabéis, me parece que hay un estudio que dice que solamente el 10% de la Tierra en ningún momento ha estado ocupado, tratado, trabajado o modificado por el ser humano, o sea, una proporción pequeñísima, ¿no? Yo creo que ya no debe ni de quedar ese 10%, o sea que en realidad el ser humano ha transformado y culturizado, no tanto en el sentido de cultura propia, pero sí de culturizar, de el hombre toca y al tocar y al cambiar hace cultura sobre el lugar, la totalidad de la superficie. Es decir, que aquellos sitios donde vamos a trabajar toda la vida, hasta aquello que llamamos naturaleza, es siempre naturaleza artificializada y la naturaleza cambiada. Por lo tanto, y a nosotros nos parece que aceptar que cualquier sitio donde trabajas tiene ya unas huellas, unas trazas, unas condiciones, es bueno, ¿no? Por lo tanto, nos interesa una arquitectura local. Yo lo reconozco. Yo no estoy muy interesado en una arquitectura global. Parece que es más interesante una arquitectura global. Ahora sí que hablo más personalmente, ¿eh? Entonces, cuando uno se enfrenta a un proyecto en Zúrich, cuando uno se enfrenta a un proyecto en Dubái, efectivamente es diferente. Efectivamente es diferente porque los actantes, la gente, los constructores, las propiedades, las leyes, todo cambia, pero incluso los usos, la forma de entender las personas, ¿no? Ya las cosas ya no es lo mismo, ¿no? Y cuesta, no sé, yo creo que es un esfuerzo, en las obras que hemos hecho fuera, hemos hecho un esfuerzo de tratar de entenderlo. Y a la larga nos damos cuenta que no lo entendemos del todo. Y sentimos que cuando los arquitectos construyen en España, los de fuera, pues bueno, vemos los valores que tiene el Guggenheim, ¿no? y lo valoramos y nos parece divertido, pero en el fondo pensamos, pobre Geri, no ha entendido nada de lo que es Bilbao, nada, no lo ha entendido en absoluto. Pero bueno, el edificio es interesante y es enriquecedor, ¿no? Y quizás hasta incorpore algo diferente a la arquitectura española que nos mejore y nos haga pensar más, ¿no? Por lo tanto, yo sigo defendiendo, yo he hecho experimentos de trabajar fuera y tengo que reconocerlo, me gusta más trabajar en España, ¿no? Me gusta más trabajar en aquellos lugares que en el fondo, porque claro, yo no he hecho muchos proyectos, o sea, Luis y yo hemos hecho a lo mejor 12 proyectos en toda nuestra vida, nosotros 12 edificios. Decidimos desde hace muchos años no construir mucho, sino construir cosas pequeñas. Luego la vida nos ha llevado a estos puntos en los cuales estamos con un edificio 22 años, ¿no? O sea, que ya es como una especie de esclavitud, pero en el fondo
yo me doy cuenta que es que me gusta estar en los lugares, conocerlo, conocer a la gente, irme haciendo poco a poco al lugar, ¿no? Ir entendiéndolo, ¿no? Y eso te lleva no tanto a una situación de confort, sino a una sensibilidad y a una apertura de los poros a entender muy bien cómo funcionan las cosas y tratar de ser respetuoso, ¿no? Porque quizás la arquitectura que a mí me interesa es una arquitectura del respeto, ¿no? Del respeto, igual que en las relaciones sociales también. Pienso que hay que respetar a todo el mundo con sus diferencias, pues pienso que la arquitectura tiene que ser una arquitectura que siempre respete a lo que existe, hasta aquello que no seamos capaces de entender, ¿no? Por lo tanto, me defiendo o me propongo a mí mismo o me considero un arquitecto interesado más en lo local que en lo global. Pero respeto que haya arquitectos que estén interesados en otra cuestión, ¿no? A ver, ya estamos terminando, pero tienes una pregunta más. Bueno, yo creo que es interesante, o sea, es importante entender lo que es la escuela, ¿no? La escuela se hacen ejercicios, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos que en la escuela haces ejercicios que es como un entrenamiento, pero luego el partido se juega después. El partido de fútbol se juega cuando sales a la calle, cuando ya no tienes un profesor que te diga, pues esto está bien, esto está mal, cuando no tienes una escuela que te esté arropando, entonces ya sí que juegas un partido de fútbol que ya dices, oye, esto ya tiene importancia, ¿no? Todo lo anterior son como entrenamientos, ¿no? Entonces, en el sentido que son entrenamientos, entiendo que cada ejercicio es un ejercicio. Mucha gente piensa, un ejercicio es un proyecto. Y yo digo, bueno, no estoy tan seguro. Los ejercicios son visiones parciales de la realidad. Los ejercicios que hacemos en las universidades son ejercicios para aprender ciertas habilidades, ciertas herramientas, ciertas formas de entender las cosas, ciertos métodos de trabajo, ciertos sistemas de conversación, ¿no? Ciertos sistemas de mecanismos también compositivos, y son parciales, ¿no? A veces en algunos se incidirá más en algunos aspectos sociales, en otras veces se incidirán en aspectos constructivos, en otros más de patrimonio. Entonces, los ejercicios son visiones parciales, y de hecho, si un proyecto, si una construcción dura 22 años, una cosa que dura una semana, o que dura un mes, o que dura 2 meses, en realidad no deja de ser un trocito de la realidad. Pero ese trocito de la realidad nos ayuda a ejercitar, ¿no? Es como cuando hacemos flexiones, ¿no? Que ejercitamos solamente una parte, ¿no? O cuando corremos, ejercitamos otra parte, ¿no? Pero luego cuando llega el momento importante del partido de fútbol, ¿no? Que aquí yo creo que seremos todos futboleros, o por lo menos yo, ¿no? Cuando llega el momento del partido de fútbol es realmente cuando uno ya está en la calle, cuando uno se tiene que enfrentar a un problema real, cuando uno se enfrenta, mientras son ejercicios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo queremos que os enfrentéis a esto? Yo creo que la Alhambra es un problema muy complejo, muy bonito, con muchos inputs, con mucha dificultad, ¿no? Y que en el fondo extraer en un momento determinado un tema, un argumento, un relato y convertirlo en la parte fundamental del proyecto, ¿no? Que en el fondo también lo hacemos los arquitectos, ¿no? Los arquitectos cuando tratamos de entender ese terreno que no está vacío, pero luego al final decimos, lo que me interesa en este momento es que sea la extensión natural del edificio de Sacchetti hacia el sur, ¿no? Esa es una decisión del arquitecto. El arquitecto no es que a través del análisis no tenga que decidir, sino que a través del análisis, incluso llegando a conocer muchos de los problemas, nunca todos, muchos de los problemas que hay en el lugar, tiene que decir al final, pero el que interesa es este, porque si yo incido sobre este, puedo producir digamos, un objeto que sea más útil a la sociedad y que sea más respetuoso con lo que existe, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el ejercicio que estáis haciendo en la Alhambra, que es un ejercicio precioso y que Ángela y Nacho se habrán contado la Alhambra de arriba abajo y que Juan Domingo también me lo ha explicado y que estáis además entre todos en esa labor de equipo que yo creo que es preciosa, ¿no? Esa labor, o sea, un estudio de una escuela de arquitectura, 20 personas trabajando sobre un tema todos juntos, claro, es como un bombardeo de ideas maravilloso, ¿no? Que yo creo que entre todos pues acabas descubriendo secretos hilos que hay entre las cosas, ¿no? Los secretos hilos que te acaban de explicar el lugar, pero que tú al final tienes que elegir como arquitecto. No vale decir que a través del análisis no tengo que elegir. Eso es un engaño totalmente del mapping y de los diagramas y de tal. Al final el arquitecto dice, y yo lo que quiero es hacer un edificio
alto, o quiero hacer un edificio blanco, o quiero hacer un edificio hecho con tierra, ¿no? Y lo decide el arquitecto, y porque cree que eso es lo que cree que va a ser útil para la sociedad y porque cree que eso es lo que realmente va a funcionar con el contexto y con el entorno en el que está, ¿no? Y además coincide con sus obsesiones privadas, ¿no? Porque en el fondo, como siempre decimos nosotros, la arquitectura no deja de ser una confrontación entre las obsesiones privadas del arquitecto, aquello que te interesa a ti, con las necesidades públicas, ¿no? Y esa confrontación, pues unas veces coincide, otras veces no, pero lo bonito de la arquitectura es, a través del tiempo como material de construcción, conseguir que lleguen a coincidir obsesiones privadas y necesidades públicas, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, Emilio. Que me está Gracias. esperando mi mujer y mis hijos. Pues nada, oye, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer veros, Bárbara, Joao, Álvaro, Fernando, todos. Me ha encantado veros. Y muchas que gracias por la charla. Muchas gracias. Gracias también, Nacho. Gracias, Nacho y Ángela. Gracias por la presencia de Bárbara y João desde Lisboa. Es un placer receberlos acá. Gracias, es muy lindo, Emilio. Creo que tu generosidad y tu precisión en estas dos clases fue increíble, inolvidable. Increíble, um projeto que 300 anos ayer e hoje vimos outro de 22 anos. Ou seja, é muito linda as classes, o tempo como matéria e o tempo como a própria arquitetura. E muitas graças por tu generosidade. Ángela e Nacho, graças também por todo isto. Buenas noches a todos. E nos vemos, hein? Adiós, Álvaro. Adiós, Fernando. Adiós, Emilio. Gracias. Adiós, Joao. Gracias, Emilio. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gente.